planteamos que será necesaria una persona que ayudara. Los partidos se sientan todos en plano de igualdad y para que alguien convoque, tome nota. Ayer lo decía yo en el Senado, la figura de un relator o de una relatora en los congresos es bastante útil porque ayuda al trabajo, les ayudará a un trabajo que no se presenta fácil, claro. No se presenta fácil porque tendrán que hablar partidos como nosotros, como los socialistas, que estamos a las antípodas de un proyecto independentista para Cataluña, pero estarán también los partidos que lo plantean. 8 meses después, llega el momento de que es necesario, más allá de los problemas cotidianos, hablar de las salidas políticas que tiene que tener la situación que hemos vivido con Cataluña. Bastante normal para cualquiera con un poco de sentido común. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Lo acaban de escuchar, es la vicepresidenta del Gobierno que dice que el término de relator es muy útil, la figura del relator, para negociar el Gobierno de España con los separatistas. RC y PDeCAT daban ayer un ultimátum a Pedro Sánchez hasta el 12 de febrero para hacer algún gesto de cara a que le den su apoyo para los presupuestos generales del Estado. No exageramos si decimos que la mayoría de los españoles ahora mismo están usando los términos de usurpador, de ocupa, de felón y de traidor al referirse a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que recordemos hace algo más de un año decía lo siguiente acerca de la figura de la mediación. Cuando se habla por parte de Puigdemont, del presidente de la Generalitat, de que quiere debatir y que quiere dialogar, nosotros decimos que, por supuesto, encantados. Que venga a la Comisión, que venga al Congreso. Si busca alguna mediación, no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque van a implicar modificaciones legislativas, porque van a implicar abrir el proceso de reforma constitucional. Bueno, la vergonzante reacción del Gobierno de España le ha seguido la reacción tanto de Partido Popular como de Ciudadanos y de Vox, que el domingo por la mañana a las 12 han citado a todos los españoles para que acudan a la Plaza de Colón de Madrid a manifestarse contra esta nueva cesión del Gobierno de España al separatismo catalán. Una manifestación que, bueno, ha sido convocada, registrada por el Partido Popular ante la delegación del Gobierno, pero que cuenta con el apoyo, lógicamente, de Ciudadanos y de Vox. Bueno, a esta reacción, como decimos, de estos partidos se han sumado las declaraciones de Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Y nos parece tan grave que lo primero que vamos a hacer es pedir la comparecencia urgente, vamos a registrarlo ahora mismo, para que el señor Sánchez dé la cara ante todos los españoles. No podemos vender la soberanía nacional ni crear marcos paralelos a las instituciones y a la Constitución. El único marco legal donde se puede hablar de España es en el marco de la Constitución. Y el único lugar donde todos los españoles hablan sobre soberanía nacional, presupuestos, condiciones, en definitiva, que afectan a la vida de todos los españoles, es el Congreso de los Diputados o el Senado. En ningún caso, mesas paralelas, esto es una democracia, no es una dictadura, en ningún caso aceptamos que los que han dado un golpe de Estado nos pongan las condiciones a los que respetamos el Estado de Derecho. Quiero aprovechar desde aquí para convocar a todos los españoles. Si Sánchez no escucha en las instituciones, nos escuchará en la calle. Así que este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que defendemos la Constitución, a todos aquellos españoles que, más allá de ideologías y de siglas, quieren que España siga unida. Esto que acepta el Gobierno y que piden los independentistas catalanes, lo hablaban no hace mucho tiempo los etarras, los partidos nacionalistas vascos, la figura del mediador internacional. En este caso no va a ser una mediación internacional, pero el hecho de reconocer y de aceptar esta figura del relator. Es casi lo de menos cómo se llame la cosa, si relator, si mediador o coordinador. El caso es que el Gobierno ha aceptado y va a mantener ese diálogo, va a seguir adelante después de que ayer el presidente catalán, Quim Torra, hiciese público los 21 puntos que le puso sobre la mesa a Pedro Sánchez cuando el pasado mes de diciembre se reunían en Barcelona. Casado, muy irritado esta mañana, llamaba traidor a Sánchez, dice que es el mayor traidor de la historia de España y que es lo más grave que ha sucedido en nuestro país desde el 23F. Y ya dijimos a las 9 que no descartábamos ningún mecanismo, ni parlamentario, ni que tampoco descartábamos que tuviéramos que apelar a la movilización de los españoles en la calle para exigir de una vez por todas que acabe esta ignominiosa actitud
de desprecio a la soberanía nacional, a la unidad de España y a la legalidad. El Partido Popular quiere liderar a los constitucionalistas, a la España de los balcones, a la España sensata, que ya solo le queda el recurso de salir a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país. Porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Porque lo que está pasando ahora en España es que el presidente del gobierno está cometiendo un acto de felonía. Está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española y también contra la dignidad de un país que no puede verse chantajeado por aquellas fuerzas independentistas que lo que quieren es su propia destrucción. Lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. Pablo Casado, líder del Partido Popular, emplea el término felón, que es como se conocía al rey Fernando VII cuando con su padre Carlos IV cedían la soberanía española a Napoleón en ese encuentro en Bayona en el año 1807. Bueno, esto en cuanto a Cataluña, vamos a hablar de ello luego con Laura Fábregas de Crónica Global. Tenemos muchas declaraciones, entre ellas, aunque todavía no la tenemos, la del presidente de Vox, Santiago Abascal, que incluso ayer a última hora hablaba de utilizar el Código Penal contra el presidente Sánchez. Ayer a última hora de la tarde, casi a las 9 de la noche, los taxistas en Madrid ponían fin a la huelga después de 16 días en los que han perdido de media 2.700 euros cada taxista. Ponen fin a esta huelga, además, sin haber llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento. La Comunidad y el Ayuntamiento la semana pasada sí que llegaban a un acuerdo, pero al que no se ha adherido en ningún momento los taxistas. Ayer votaron en referéndum, el 45% de los taxistas votó a favor de continuar la huelga y el 55% de poner fin a la misma después, como estamos diciendo, de 16 días sin prestar servicio. Esto es lo que esta mañana han comentado algunos de los taxistas. El resultado de votos a favor de continuar con el paro indefinido ha sido 3.522, un 44,9%. No continuar con el paro ha sido 4.233, un 53,9%. Votos en blanco son 60, votos nulos son 28. El resultado de la votación es que no continuar con el voto, no continuar con el paro. Esta es una guerra larga, se pueden perder batallas, pero al final estoy convencido que conseguiremos ganar. Hay una parte que ha perdido, y es la Comunidad de Madrid, es el Partido Popular. Ha perdido y va a seguir perdiendo, porque desde el puesto que aquí ocupamos no vamos a parar hasta conseguir hacerles doblegar. Y será con estos, con los que vengan, con los que se postulen. Se incorpora a la mesa de la reacción abierta Edgar Martín, que es director de orquesta. Nos va a hablar de un evento muy importante que hay en el Club de Amigos. Muy bienvenido, Edgar. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué van a poder disfrutar los socios del Club de Amigos de Intereconomía el próximo 20 de febrero a las 5:30 de la tarde? Pues mira, el Club de Amigos de Intereconomía ha apostado por unas conferencias para acercar la música, y este miércoles 20 de febrero tenemos a la Sinfonía del Nuevo Mundo del compositor Antonín Dvořák. Ya hicimos el mes pasado el Requiem de Mozart, que fue un éxito. O sea, el Club de Amigos, la sede del Club de Amigos se llenó, un público extraordinario que hicieron unas preguntas súper interesantes, y la verdad es que da gusto ir a hablar de música y comentar pues un poquito todo lo que conlleva esta sinfonía. En este caso, el 20 de febrero hablaremos de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, que es una sinfonía muy interesante, porque pues es una sinfonía que está al final, ahí vemos el cartel, 20 de febrero a las 5:30 en la sede del Club de Amigos. Los socios 5 euros, los no socios pues 10 euros. Y como digo, pues lo que hacemos es explicar un poquito la sinfonía, entendiendo el contexto sociocultural, qué es lo que sucede, por qué se compone, cuáles son las partes en las que está compuesta esta obra, y qué es lo que la hace tan especial y tan
tan llamativa, ¿no? Que es una de las sinfonías de Antonín Dvořák, que es la que más se conoce, o sea, prácticamente no se sabe que tiene 9 sinfonías, sino que es la Sinfonía del Nuevo Mundo, su sinfonía más conocida. Y para apuntarse, pues nada, llamar al 91-616-2464, que lo tenemos aquí en la pantallita, o bien escribiendo un correo electrónico a club@intereconomia.eu. Ahí os atenderán pues Ana Roldán o Paula Cruzado, que son 2 personas increíbles, porque la verdad es que da gusto entrar en el club de amigos de Intereconomía por cómo te tratan, o sea, estás como en casa, y para mí pues es toda una suerte que hayan contado conmigo para estas conferencias, que como digo, pues la gente disfruta mucho, se lo pasa muy bien y es un gustazo. Edgar, lógicamente no es tan conocido este músico como Mozart, que fue el autor al que le dedicasteis la sesión del pasado 23 de enero. Sí. ¿Por qué no ha pasado de una manera tan clara a la historia? Yo al menos no soy un entendido en música clásica. Bueno, yo creo que ¿Por qué habéis escogido esta autora? Pues mira, hemos escogido a este autor porque después en marzo comenzamos un curso de la historia de la música en el que vamos a ver a través de los autores, de los compositores, pues cómo ha ido evolucionando todo. Entonces primero cojo a Mozart con su última obra, que el Requiem, que dejó inacabada, como ya expliqué el pasado 23 de enero, y ahora cojo a Antonín Dvořák, que a lo mejor no es tan conocido como compositor, pero su obra es muy conocida. Posiblemente estamos a finales del siglo XIX, cuando son los nacionalismos, y digo que posiblemente en este periodo hay más compositores, y entonces pues es más difícil que se conozcan todos. Pero la sinfonía, bueno, el cuarto movimiento es similar a la banda sonora de Tiburón, y la verdad es que es muy llamativo la influencia que ha tenido en todo lo que es la música del siglo XX o la música de cine. ¿A qué autor se parece este músico? ¿Con cuál lo podrías comparar? Para que la gente pues tenga alguna referencia más clara. Este músico, de los grandes músicos de la historia. En cuanto a estilo, no lo podría comparar con ninguno, porque fue este compositor es de Bohemia, de la República Checa, por así decirlo, y se va a Estados Unidos a vivir, le llaman de Estados Unidos para que sea el director del Conservatorio de Estados Unidos, de Nueva York, y ahí es cuando descubre y empieza a componer con un nuevo estilo, digamos, que influencia a los siguientes. Pero no podríamos comparar o decir, es como... No, fue un hombre que avanzó mucho en un momento en el que estamos a finales del 19, principios del 20, en los que ya empieza a haber bastantes líneas diferentes, y pues Antonín Dvořák nos propone una línea pues un poco ya intentando mezclar algo, por así decirlo, del jazz, de lo que va a ser el jazz, pero bueno, esto sería decir mucho. ¿Tenemos ya información sobre la siguiente conferencia después de esta? Pues sí, después ya empieza lo que viene siendo propiamente el curso, el curso que ya te digo, empezamos desde el 6 de marzo, desde la nada, porque es antes de las notas musicales y del pentagrama. Lo que tenemos es cómo representaban las notas musicales, cómo se comunicaba a través de la música, y pues a través de las letras, de la notación alfabética. Desde ahí vamos a ir descubriendo ya semana a semana pues un poco todos los misterios de cómo se ha llegado a componer y cómo se ha ido pasando estilo tras estilo, del barroco al clasicismo, del clasicismo al romanticismo, el romanticismo a los nacionalismos, y finalmente cómo hemos llegado al día de hoy, al siglo XXI, y qué se está haciendo hoy. Pues Edgar Martín, muchísimas gracias, director de orquesta, por estar con nosotros. No se pierdan esta cita con el Club de Amigos de Intereconomía. Recordamos que será el próximo miércoles 20 de febrero a las 5:30 de la tarde. ¿Puedes pronunciar el nombre del autor, por favor? Antonín Dvořák, que se escribe, como han visto en el cartel, Dvořák, o sea, D-V-O-R-A-K. Bueno, pues ese nombre tan raro se pronuncia Dvořák. Pues ahí queda dicho, y te agradezco que lo hayas pronunciado por mí. A la vuelta de la publicidad vamos a analizar en profundidad todo lo que ha ocurrido esta mañana, esa crisis del gobierno por esa cesión ante el separatismo catalán, que ayer por la tarde Torra hacía público esos 21 puntos que le puso encima de la mesa a Pedro Sánchez en la reunión del pasado mes de diciembre. Hoy la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que esa figura del mediador no la ve nada mal. A la vuelta de la publicidad, toda la actualidad.
A la mesa de la redacción abierta, Laura Fagreas, vamos a seguir analizando todo lo que ha dado de sí la jornada política desde esta mañana, que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijese que había que quitarle hierro a la figura del relator, del mediador, del coordinador, llámenlo como ustedes quieran. El caso es que el Gobierno ha vuelto a ceder ante el separatismo catalán, una bajada de pantalones, si me permiten la expresión. Rivera, después de conocer estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, ha dicho lo siguiente, sumándose más bien a ese acto que ha convocado el Partido Popular en la Plaza de Colón el próximo domingo a las 12 de la mañana. Y nos parece tan grave que lo primero que vamos a hacer es pedir la comparecencia urgente, vamos a registrarlo ahora mismo, para que el señor Sánchez dé la cara ante todos los españoles. No podemos vender la soberanía nacional ni crear marcos paralelos a las instituciones y a la Constitución. El único marco legal donde se puede hablar de España es en el marco de la Constitución. Y el único lugar donde todos los españoles hablan sobre soberanía nacional, presupuestos, condiciones, en definitiva, que afectan a la vida de todos los españoles, es el Congreso de los Diputados o el Senado. En ningún caso, mesas paralelas, esto es una democracia, no es una dictadura, en ningún caso aceptamos que los que han dado un golpe de Estado nos pongan las condiciones a los que respetamos el Estado de Derecho. Quiero aprovechar desde aquí para convocar a todos los españoles. Si Sánchez no escucha en las instituciones, nos escuchará en la calle. Así que este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que defendemos la Constitución, a todos aquellos españoles que, más allá de ideologías y de siglas, quieren que España siga unida. También había reacciones desde el Partido Popular. Pablo Casado era el primero en registrar esta manifestación ante la delegación del Gobierno en Madrid, recordemos, en la Puerta del Sol, en la Plaza de Colón, perdón, a las 12 de la mañana del domingo. A ver si podemos ver esa carta, ese registro que Pablo Casado instaba a las autoridades, al Ministerio del Interior, a la delegación del Gobierno. Ahí está la solicitud de concentración, Plaza de Colón, domingo 10 de febrero a las 11. Bueno, hablaban de las 11, pero luego tanto Ciudadanos como el Partido Popular lo convocaban a las 12 de la mañana, mediodía del domingo, Plaza de Colón de Madrid. Pablo Casado, como decimos, también se ha querido expresar en términos incluso más gruesos a los que ha utilizado Albert Rivera. Casado ha dicho que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es un traidor. Y ya dijimos a las 9 que no descartábamos ningún mecanismo, ni parlamentario, ni que tampoco descartábamos que tuviéramos que apelar a la movilización de los españoles en la calle para exigir de una vez por todas que acabe esta ignominiosa actitud de desprecio a la soberanía nacional, a la unidad de España y a la legalidad. El Partido Popular quiere liderar a los constitucionalistas, a la España de los balcones, a la España sensata, que ya solo le queda el recurso de salir a la calle para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando a nuestro país. Porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Porque lo que está pasando ahora en España es que el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía. Está siendo un felón contra la propia continuidad histórica de la democracia española y también contra la dignidad de un país que no puede verse chantajeado por aquellas fuerzas independentistas que lo que quieren es su propia destrucción. Lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. Pues no todos en el Partido Socialista apoyan, lógicamente, esta decisión del presidente Sánchez. Antes de ir con todo eso, saludamos a Laura Fagreas, que se ha incorporado a la mesa de la redacción abierta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, jornada movida en torno a Cataluña. Veíamos como ayer a última hora el señor Torra, presidente catalán, hacía público los 21 puntos que puso encima de la mesa en la reunión que mantuvo el pasado mes de diciembre en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, con Pedro Sánchez. Esa publicación pues ha dejado en peor lugar, lógicamente, al gobierno de Sánchez que al de Torra. Entre las reivindicaciones que analizamos ayer en este programa y en el informativo, vimos el referéndum, que es, en fin, el derecho a la autodeterminación, que es en lo que estaba Puigdemont y es en lo que está el actual gobierno catalán. Sí, es que además es una cosa que tampoco el gobierno de Pedro Sánchez se lo puede dar, porque primero para ello se tendría que modificar la Constitución. Por lo tanto, yo creo que un poco estos puntos de Torra es hacer una carta a los reyes pidiendo cosas que no te puede garantizar un gobierno, y menos un gobierno con tan pocos diputados como tiene el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, no le doy. También otro de los puntos era aislar
los fascistas, ¿no?, en Cataluña, como si lo que pasara en Cataluña que no gustara fuera culpa del Estado o fuera culpa de España. O sea, la división que existe en Cataluña es entre catalanes, no entre gente de fuera y gente de dentro, ¿no? Y que lo diga un hombre que tiene escritos artículos bastante racistas, pues no deja de tener su gracia. Bueno, dentro del Partido Socialista, como decía anteriormente, ha habido muchas figuras que no están nada de acuerdo con esta decisión del señor Sánchez y de Carmen Calvo. Barreda es presidente de Castilla-La Mancha, el actual presidente Emiliano García Paje, y también Soraya Rodríguez, la que fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente, y lo digo con dolor porque yo soy de los que quiere que el Partido Socialista gane hasta en los entrenamientos, creo que en esta tensión simbólica que los independentistas mantienen con el gobierno, los independentistas van ganando espacio, van ganando en los símbolos, van ganando en el relato, y se hacen concesiones que finalmente no podrán llegar a ninguna parte, y tal vez sería el momento de poner pie en pared, que de las 21 condiciones que ayer conocimos, la mayoría de ellas son inasumibles, son inaceptables, son inaplicables. Pero habrá que decirlo con claridad, que no es posible. Yo creo que convendría, entre otras cosas, para que todo el mundo sepa, y los independentistas también, a qué jugamos y a qué se está dispuesto y a qué no. Bueno, respondía a Emiliano García Paje, la señora vicepresidenta Carmen Calvo, de la siguiente manera, diciéndole que no estaba bien informado. A ver si podemos verlo. Son las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, de Carmen Calvo, respondiendo a Emiliano García Paje, que es el presidente de Castilla-La Mancha, cuando criticaba esta cesión del Gobierno central al Gobierno catalán. Bueno, pues me dicen que no tenemos esta declaración. ¿Las tenemos? Algunos, puntualmente, de mis compañeros, en este caso de militancia, en algún caso con responsabilidades institucionales muy importantes, como las del señor Paje, desinformación, desconocimiento, simplemente. No hay más que mirar sus declaraciones y se ve, en fin, que no hemos llegado a tiempo a que tuvieran la información correcta. Nada más. El señor Paje dice en concreto que para qué va a haber una figura en la bilateral, es que no la va a haber. Bueno, estas declaraciones de Carmen Calvo ponen de manifiesto la grieta y la división que hay también en el seno del propio Partido Socialista, muchos socialistas, y yo creo que eso también lo vimos en las pasadas elecciones andaluzas, el 2 de diciembre, cuando se votó en Andalucía en clave nacional. Sí. Pesado y mucho todo lo que ha ocurrido en Cataluña, desde la declaración unilateral de independencia, con el referéndum previo del 1 de octubre. Entonces muchos socialistas históricos no entienden la deriva que está tomando Pedro Sánchez, la manera en la que ha llegado al gobierno con Bildu, con el PNV y con los partidos separatistas catalanes, cuyos líderes, muchos de ellos, están procesados por rebelión. Sí, es verdad que por un lado yo creo que muchos de los varones del Partido Socialista podrían haber hablado antes, ¿no? O sea, tuvieron que digamos, concurrir a unas elecciones para darse cuenta del batacazo del Partido Socialista, además en Andalucía, que llevaba más de 40 años gobernando, ¿no? No ha sido hasta que de verdad han tenido un poco de miedo de las consecuencias de su apoyo en Cataluña que han empezado, pues, a pronunciarse en contra del secretario general, en este caso Pedro Sánchez, ¿no? Es así, o sea, en Andalucía está muy claro que, por ejemplo, el voto a Vox tenía mucho más que ver con el tema catalán que no tanto con el tema de la inmigración, porque al final España tampoco es un problema, o sea, el problema de la inmigración no es uno de los, digamos, problemas... no es el primero y el segundo. No es el primero, no es apremiante y entonces era evidente, la misma... Susana Díaz lo dijo, ¿no?, que el tema catalán había estado presente en la campaña y que ella no supo interpretarlo. Bueno, es curioso, vamos a recuperar lo que decía Pedro Sánchez cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno y los partidos separatistas catalanes hablaban de la figura del mediador. Pues esto decía Sánchez en octubre de 2017, no se lo pierdan. Cuando se habla por parte de Puigdemont, del presidente de la Generalitat, de que quiere debatir y que quiere dialogar, nosotros decimos que, por supuesto, encantados. Que venga a la Comisión, que venga al Congreso. Si busca alguna mediación, no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque van a implicar modificaciones legislativas, porque van a implicar abrir el proceso de reforma constitucional. Bueno, las vueltas que da la vida, Laura.
Esto decía Sánchez Sí. y ahora, bueno, están por la labor de... que yo insisto en ello, están poniendo mucho énfasis y dándole mucha importancia al nombre de la cosa, al término coordinador, mediador, relator. Al fin y al cabo es lo mismo. Es verdad que el gobierno ha reconocido que no va a ser una figura internacional, pero el hecho de reunirte con el gobierno catalán, poniéndolo a la misma altura y bueno, atendiendo a una de las demandas principales de la Generalitat. Mira, en el campo de la propaganda nunca vas a ganar a los nacionalistas porque llevan muchos años haciéndolo, lo hacen muy bien y por lo tanto siempre vas a acabar comprando su marco mental, su marco de debate, su mismo vocabulario. Aunque tú intentes decir que esto no es un mediador, ellos lo vendrán como lo vendrán como dos ejecutivos en condición de igualdad que se están reuniendo, ¿no?, como una comisión bilateral y por lo tanto la única forma de combatir es con la verdad, es con las instituciones democráticas, con el mismo Congreso, que si parte del nacionalismo no se fía de Pedro Sánchez y de sus promesas, para eso está el Congreso, para que estén también los demás partidos y puedan fiscalizar las promesas que hace uno y el otro, ¿no?, y las concesiones que también se hace al sector nacionalista. Pero cualquier paso que sea intentar convencerles o intentar jugar en su campo, tienen las de perder, porque la razón de Estado siempre es más sobria que la propaganda y los nacionalistas de propaganda saben hacerlo muy bien porque llevan años haciéndolo, repito. Laura, han mencionado antes el caso de Vox en Andalucía, que ese voto pues no se derivó tanto de algunas de las medidas del partido, como por ejemplo el tema de la inmigración, que bueno, en provincias como Almería posiblemente sí fuese motivado ese voto, pero que en general lo que ocurrió en la región del sur de España fue más un voto en clave nacional. Bueno, pues Santiago Abascal decía ayer por la tarde, vamos a verlo a través de las redes sociales, en Twitter, que habría que aplicar el Código Penal a Sánchez. Decía que aceptar una mediación internacional es un reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña y por lo tanto una traición de Pedro Sánchez a España y a la Constitución. A los golpistas separatistas solo hay que aplicarles el Código Penal. A Pedro Sánchez parece que también. Eso decía a última hora de la tarde Abascal, y esta mañana, después de la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo, señalaba Abascal: como siempre hemos hecho, por encima de diferencias partidistas, Vox también convoca a todos sus simpatizantes y a todos los españoles a la gran movilización de este domingo en la Plaza de Colón. Hay que echar a este gobierno traidor que está preso de los golpistas. Bueno, la manifestación se suma a Vox, se suma a Ciudadanos, la ha convocado el Partido Popular. Yo creo que va a ser multitudinaria este domingo. Por un lado se va a pedir la dimisión de Pedro Sánchez, que convoque elecciones, y por otro lado lo que ocurría el 7 de octubre de 2017, una semana después, el 8 mejor dicho, una semana después del referéndum, hubo una manifestación también multitudinaria. El 8 de octubre. 8 de octubre, sí. Domingo. No, me refiero... Ah, perdón, vale. No, fue el 7, sábado en Madrid, 7 de octubre, sábado en Madrid, perdón, sí, y el 8 en Barcelona. Sí, bueno, sí. Ambas manifestaciones pues eran el reflejo del clamor que entonces la sociedad española, y que parece que ahora va a volver a recobrar ese impulso, ese clamor por la unidad de España, y diciéndole a los políticos, en este caso a Pedro Sánchez, que es el que manda, que en fin, no van a tolerar que pueda haber una ruptura y mucho menos una cesión que en última instancia acabe en un referéndum. A ver, yo creo que aquí hay bastante consenso dentro del constitucionalismo, digamos. Por ejemplo, ayer en la cadena SER, una editorial de Àngels Barceló, periodista catalana, decía que no todo vale para aprobar los presupuestos y que por lo tanto establecer este marco de debate con esta intermediación, que ya no será internacional pero será nacional, no se puede aceptar, y no lo acepta, digo, los constitucionalistas de ambos lados, ¿no? Por otro lado, sí que existe un hartazgo general, ¿no?, en la sociedad española. O sea, solo hace falta ver el discurso que hizo el rey. El rey, cuando salió el 3 de octubre del año pasado, fue bastante claro, ¿no? Dijo que lo que habían hecho estos dirigentes nacionalistas había sido vulnerar la legalidad, y que aquí ya no existía ni siquiera, según el rey, el diálogo, ¿no? Aquí era aplicar la ley, aplicar digamos, el Estado de Derecho y volver a los cauces constitucionalistas para hablar de política, ¿no? Entonces, bueno, este hartazgo que primero en expresarse fue el rey, existe en una parte muy grande de la sociedad catalana y española, y que por lo tanto es bastante natural que se manifiesten este domingo
para decirle a Pedro Sánchez esto, que convoque elecciones, porque además, bueno, claro que es un presidente electo democráticamente, lo ha elegido el Parlamento, pero después de una moción de censura y sin convocar a las urnas para tener otra vez pues, la legitimidad que tienen los dirigentes o los políticos que han pasado por las urnas. Bueno, todos son movimientos. Sánchez parece que está dispuesto a cualquier cosa con tal de que le aprueben los presupuestos y pueda continuar en el Palacio de la Moncloa. Laura, ¿tú crees que el gesto que pedía el separatismo catalán al presidente del gobierno se ha cumplido con esta aceptación de la figura del mediador, del coordinador, del relator, me da igual cómo lo llamen? ¿El gesto por parte de los nacionalistas sí se ha cumplido? Sí, o sea, el gesto que los nacionalistas pedían al gobierno con la aceptación de esta figura para negociar, para sentarse en una mesa. A ver, estamos delante de un gobierno catalán que es maximalista, que nunca tendrá suficiente. O sea, ahora dirán esto y quizás esto después no les parecerá suficiente, dirán que Sánchez los ha vuelto a traicionar, que no ha servido de nada. O sea, digamos, la lealtad, este gobierno de ahora de Quim Torra no es, digamos, su fuerte, ¿no? Por lo tanto, no creo que puedan quedarse satisfechos con eso, ¿no? Pues que además las últimas informaciones es que quieren que sea alguien de Podemos, uno de estos mediadores o relatores que digamos, dirima en el conflicto, ¿no? Y esto que supone darle a una fuerza populista que no cree en el régimen del 78 la potestad de decir si en Cataluña se necesita un referéndum de autodeterminación. O sea, lo que estamos viendo es esto. La gente, digamos, más de centro de izquierda o centro derecha, ¿no? Del arco constitucionalista, no lo acepta y se tienen que buscar a alguien como de Podemos para que pues, atienda sus reclamaciones. No sé qué es peor, Laura, si el hecho de acudir a la figura de un mediador internacional o alguien de Podemos. No sé si Yone Belarra va a ser esa figura escogida si finalmente lo acepta el gobierno de Pedro Sánchez, pero esto ha dicho hoy que no le parece nada mal a Podemos la figura del mediador. Yo creo que no es una mala noticia que se pongan encima de la mesa distintas soluciones posibles. Me parece que esa podría ser una, no es la única, pero creo que en este caso lo más importante es que las dos partes estén por la labor de acercar posturas. Y eso es lo que yo estoy echando en falta por parte de todos, que es que haya una voluntad real de dialogar y de llegar a un acuerdo. Y eso tiene que ser encontrar un punto medio, ¿no? Bueno, Podemos estaría encantado de participar como mediadores. Yo creo que Pablo Iglesias es el papel, el rol que ha venido adaptando desde que estallase la crisis separatista en Cataluña el pasado mes de octubre del año 17, porque es un debate que en el fondo incomoda mucho a Podemos. Podemos siempre ha dicho que le gustaría que Cataluña siguiera dentro de España, pero que la solución que propone es la de celebrar un referéndum. Es decir, que si el árbitro va a ser Podemos, estaremos todos convencidos de que al final las tesis separatistas se van a imponer y si Podemos va a ser el mediador y Sánchez quiere llegar hasta el final, la solución va a ser la de un referéndum. Bueno, repito, para ello tendrían que cambiar la Constitución, por lo tanto no creo que tengan mayoría en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, para tirarlo adelante, ¿no? Pero es verdad que es darle un protagonismo a Podemos que no sé si ahora mismo tiene en la sociedad ni catalana ni española, ¿no? Y que además, bueno, es un partido que se ha definido por calificar la transición de régimen del 78, de querer derrocar pues, la monarquía constitucionalista y de esto, ¿no? De aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. De hecho, creo que esto se ha visto, la división dentro de Podemos tiene mucho que ver también con el tema catalán, ¿no? Porque por un lado Vescansa o el mismo Errejón no tenían los mismos planteamientos que Iglesias, ¿no? Hablaba Laura Fábregas de las posiciones maximalistas del gobierno catalán, por lo tanto nunca aceptaría ni el propio gobierno ni RC que Podemos sea el mediador que están exigiendo. Hoy Rufián decía que esa figura debería ser de alguien de fuera de España. Yo considero que el mediador, que creo que es la palabra correcta en un conflicto de este tipo, el mediador debería ser internacional. Elsa Artadi también hablaba, lógicamente, en tono positivo de que esa figura del relator pues, se vaya a llevar a cabo. Una rueda de prensa que de momento no hace más que demostrar que estamos lejos en estas negociaciones. Ha hablado de diálogo, ha hablado de solución política para lo que es un problema político y en este ámbito pues estamos todos de acuerdo. Carmen Calvo parecía que hablaba del relator o mediador
o facilitador o la palabra que queráis en el ámbito de los partidos catalanes. La mesa de diálogo de partidos catalanes es un mandato del Parlamento de Cataluña y el Gobierno de España no tiene por qué imponer condiciones o no, cuando además es una mesa que de momento hasta ahora está funcionando bien. La portavoz del Gobierno catalán pues dice que todavía no están lejos, es decir, cuando el Gobierno de España hace un gesto muy evidente para satisfacer al separatismo catalán, ellos siguen elevando la cenora, el palo mucho más alto, siempre piden más. Es decir, ha dicho que están muy lejos ahora mismo de las posiciones para otorgar el apoyo a Pedro Sánchez en los presupuestos generales del Estado. Recordemos que el Gobierno catalán, el separatismo, ha establecido como fecha límite el 12 de febrero para que Sánchez pues atienda sus reclamaciones. Sí, entiendo que han puesto el 12 de febrero porque es el día que empieza el juicio, ¿no? Y entonces Correcto. ya tendrán otra vez Propaganda, otro relato sí. tal para seguir pues unos meses más con otra zanahoria, como bien has dicho tú. Pero bueno, por otro lado, no sé si Sánchez lo hace tanto para satisfacerlos como para que le aprueben los presupuestos, porque depende en gran parte del voto de los nacionalistas para continuar en Moncloa. Y por lo tanto aquí hay dos intereses muy marcados y muy personalistas, por un lado el de Pedro Sánchez y por otro del Gobierno de la Generalitat, de continuar siendo ellos los que ocupen los puestos de poder, ¿no? Que lo mejor sería quizás ir a elecciones también en Cataluña, ¿no? Porque al final Quim Torra tampoco ha sido un presidente elegido por los catalanes, ¿no? A través de unas elecciones. Bueno, pues mientras esto ocurría hoy en el Palacio de la Moncloa, la actividad continuaba en el Parlamento catalán y veíamos un rifirrafe muy agrio, bastante duro, entre Inés Arrimadas y el presidente Quim Torra. Aprovecho que estoy en el Parlamento de Cataluña, donde el diálogo entre partidos se tiene que celebrar, por cierto, para decirle al señor Sánchez que deje de humillarnos, que este señor no representa a Cataluña, que representa al separatismo y a los CDRs. Y le pregunta a usted, señor Torra, de esos 21 Silenci, puntos... tothom. Sí, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. No, el que és vergonyós i el que és indignant és que vostè, que és la líder de l'oposició, no faci de líder de l'oposició. Silenci. Això el que és vergonyós. Silenci. Faci política d'una vegada. Ens hem reunit 3 vegades al Palau de la Generalitat, 3 vegades al Palau de la Generalitat, i vostè no ha vingut a cap de les vegades, i tots els altres grups han vingut, home. Con él. Bueno, mientras veíamos esas declaraciones del señor Torra, le preguntaba a Laura Fabregas que por qué le estaba echando en cara a la señorita Inés Arrimadas que no estuviese ejerciendo de líder de la oposición en el Parlamento. Bueno, según Torra, se queja de que Inés Arrimadas nunca se ha reunido con el Gobierno para hablar de política. Lo que pasa es que llevamos un año con un Parlamento y creo que solo se ha aprobado una nueva ley. Por lo tanto, aquí hacer política, que lo tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? Y no la oposición, no la está haciendo, ¿no? Y por otro lado, también decir que el debate que han tenido hoy me ha parecido, yo lo he visto esta mañana desde el trabajo, y ha sido de los más broncos que he visto en el Parlamento. Y bueno, no creo que sean buenas noticias que haya este nivel de polarización y de tensión entre los representantes, porque si es así entre los representantes, siempre cabe la posibilidad de que sea peor a nivel de calle, ¿no? Laura, hay quienes creemos que además de este gesto de aceptar la figura del relator para sentarse a hablar con el Gobierno catalán, hoy el Gobierno español, el del señor Pedro Sánchez, ha solicitado a 656 ayuntamientos de toda España que retiren posibles vestigios franquistas en esas localidades. Esto que se produzca hoy a mí sí me parece otro gesto, puesto que ayer veíamos a última hora de la tarde en esos 21 puntos exigencias que Quim Torra le hacía a Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre en esa reunión que mantuvieron en Barcelona. 7 de esos 21 puntos, es decir, un tercio de los mismos, estaban dedicados a Franco. Entonces, que hoy el Gobierno remita esta carta ultimátum a 656 ayuntamientos para que retiren placas, calles, etcétera, relacionadas con el franquismo, a mí me parece que puede ser interpretado como otra cesión, como otro gesto de cara a que el separatismo pues apoye finalmente los presupuestos. Evidentemente hay una recta final, ¿no?, para la aprobación de los presupuestos. Yo creo que Sánchez está intentando ejecutar todas las medidas posibles para que el nacionalismo se sienta satisfecho, ¿no?
Sobre el caso este en concreto de retirar símbolos franquistas, yo solo quiero recordar que en Cataluña hicieron un referéndum en Tortosa para sacar un referéndum franquista y ganó la opción del no. O sea, la mayoría de gente de ahí quiso mantener ese símbolo en la ciudad. Luego no hicieron caso de este referéndum y lo quitaron igualmente, ¿no? Creo que es un tema mucho más complejo y que sirve al nacionalismo catalán para mostrar una imagen de España como si aún fuera un Estado franquista y nada más lejos de la realidad, ¿no? España es una democracia, una plena democracia, tanto según The Economist como Freedom House, que ha sacado el índice pues, esta semana, y España está en la excelencia de separación de poderes y de Estado de Derecho. Por lo tanto, creo que es una estrategia más del nacionalismo de pintar una imagen de esta España oscura, franquista, que ya no existe, ¿no? Laura, has hablado de separación de poderes. Ayer precisamente Roger Torrent, después de visitar a Forcadell y a Bassa en la prisión de Alcalá Meco, aquí en Madrid, decía que el Ejecutivo, ojo a esto, el Ejecutivo, el poder político, la presidencia del Gobierno, tenía que dirigir, encauzar el juicio que se va a celebrar el 12 de febrero en el Tribunal Supremo a los líderes golpistas al terreno de la política. Es decir, ellos creen que el Poder Ejecutivo puede mangonear y puede inmiscuirse en la justicia y que, en fin, puede eliminar esa separación de poderes como si de Sánchez dependiese que el Supremo juzgue o no a determinadas personas, en este caso a los líderes del separatismo. A mí eso me pareció muy significativo, porque luego estos mismos separatistas dicen que en España no hay separación de poderes. O sea, es una contradicción permanente. Sí, además no es el primero que lo pide. Yo me acuerdo cuando Puigdemont todavía no se había fugado a Waterloo, antes de declarar incluso la DUI, cuando pensó en hacer de recular y hacer unas elecciones autonómicas, una de las exigencias que le dio al entonces presidente Mariano Rajoy era que sacara a los Jordis de la cárcel, como si el presidente Rajoy tuviera potestad de hacer esto en un Estado de Derecho donde existe división de poderes, ¿no? Es una de sus prerrogativas constantes, ¿no? De sus exigencias. No sé si es porque en las leyes de esta república que iban a formar era el presidente de la República Catalana quien elegía a los jueces, que entonces se piensan que todo es una república bananera, pero evidentemente España no funciona así y lo saben. Yo creo que simplemente lo repiten y lo repiten porque en verdad están en un callejón sin salida, ¿no? Y no saben qué decir, pues más allá de hacer autocrítica, que es lo que tendrían que hacer. Torra, el presidente catalán, más allá de meterse con Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, ha hecho una contraoferta sobre los presupuestos a Pedro Sánchez. I nosaltres en els propers dies, ho hem estat parlant amb el vicepresident, farà una contraoferta. Sisplau, amb la mateixa actitud que ahir vam tenir tots a la taula de diàleg, tornem-nos a seure, tornem a debatre, a veure si també podem arribar en aquest punt a aquesta unitat. Una contraoferta, esto a mí me parece patético, o sea, la unidad de España, la soberanía nacional, cuestión de una oferta, yo te hago otra, hazme un gesto, yo te apruebo lo del mediador, me parece lamentable. Sí, bueno, es lo que decíamos, cuando hay dos gobiernos que su único propósito es mantenerse en el poder, digamos que ¿Tú ya crees los que Torra, ideales... pues yo ahí, Laura, sí hago una diferencia, igual no estamos tan de acuerdo, entre el señor Torra y el señor Sánchez. Yo creo que Sánchez sí es capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir en la Moncloa, pero en cambio sí ve unos ideales, para mí equivocados y erróneos, por parte de quienes están en la Generalitat. Ellos tienen en la cabeza que quieren la independencia de Cataluña y que van a hacer todo lo posible por llegar a la misma. El señor Sánchez es justo al revés, me da igual absolutamente todo con tal de estar aquí. Y para ellos, para los separatistas catalanes, el hecho de estar en la Generalidad es una cuestión transitoria. Depende. Es verdad que Torra, unas informaciones que publicamos en Crónica Global recientemente, era de los que ya amagaba con hacer elecciones, pero ni Artadi ni el vicepresidente Pere Aragonés estaban por la labor. ¿Por qué? Como tampoco estuvieron por la labor, o sea, por la misma razón que hicieron elecciones el 21D después del 155. Hay una gran parte del nacionalismo catalán que no sabe vivir sin nómina pública.
y que llevan muchos años así, y por eso decidieron presentarse en unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy, porque querían seguir otra vez en el cargo. Por lo tanto, no sé, yo el idealismo que veo en Torras quizás es platónico, ¿no? De sí, soy muy independentista, pero a la hora de la verdad está gestionando un gobierno autonómico. Bueno, es verdad, Laura, que muchos no saben vivir fuera de la política, que tienen que estar en nómina. Ellos, lógicamente, ven que en el futuro, en el caso de que se produzca la independencia, quienes van a mandar en Cataluña serían ellos. Entonces, seguirían chupando, lógicamente, de los presupuestos, en este caso, de los supuestos de la República Catalana, que desde luego que aún no existe y que seguramente no va a existir, Laura. Se ha comentado y mucho también el libro publicado por el presidente Pedro Sánchez. A ver si podemos ver la portada, ayer lo conocíamos, titulado Manual de Resistencia. Tiene cierta gracia el título empleado por Pedro Sánchez. Lógicamente este libro no lo ha escrito él. Sería muy meritorio que un presidente del gobierno durante el ejercicio de su cargo tuviese tiempo y destreza para dedicarse a escribir un libro. Esto es algo más propio, Laura, de expresidentes, ¿no? Escribir memorias de gente que ya no está en la política. El caso de Sánchez a mí me da la impresión de que tiene mucha prisa por todo. La moción de censura, bueno, salió adelante, llegó a la presidencia del gobierno, está en la Moncloa, está haciendo casi cualquier cosa con tal de permanecer algunos meses más en el poder, y ahora el libro. Bueno, y luego todos los viajes. A mí me da la sensación de que, de verdad, de que como si lo hubiese tocado en una rifa esta presidencia del gobierno, y me mantengo ahí a cualquier precio. Bueno, yo creo que el libro forma parte de una estrategia también comercial de cara a si hay una nueva cita electoral, ¿no? Pues de estar, digamos, en el escaparate y de hablar por él mismo sin intermediarios, ¿no? En este sentido, creo que responde a esto, básicamente. Bueno, pues tiene cierta gracia también, Laura, que el señor Pedro Sánchez, allá por noviembre de 2011, justo antes de las elecciones que por entonces ganó Mariano Rajoy por mayoría absoluta y que le convirtieron el presidente del gobierno, Sánchez, a través de la red social Twitter, se metía con Rajoy, que también publicaba un libro antes, en este caso, de acceder a la presidencia del gobierno. A ver si podemos verlo. Bueno, pues me dicen que no está ese tuit de Pedro Sánchez, pero el caso es que se metía con Rajoy, le venía a decir algo así como que escribe usted un libro antes de convertirse en presidente, por lo tanto usted cree que ya es expresidente. Bueno, ya hemos visto, todo esto se le vuelve en su contra. Hemos visto que a la hemeroteca con Pedro Sánchez ya lo ha delatado bastantes veces, ¿no? Con el vídeo del Congreso que hemos visto anteriormente, ¿no? De pedir al gobierno catalán que fuera en la Cámara de todos de los representantes pues a hablar, ¿no? Pues es una anécdota más esta de Rajoy que yo desconocía, pero sí, no sé, de momento sigue siendo el presidente y serán los españoles quienes decidirán si sigue o no después de una nueva convocatoria electoral. Bueno, tenemos señal en directo con el Congreso de los Diputados. Alfonso Guerra, quien fuese vicepresidente del Gobierno durante la presidencia de Felipe González, Partido Socialista, está presentando un libro en un día como hoy, en el que están sucediendo tantas cosas. No sé si tenemos la señal en directo, podemos conectar con el Congreso de los Diputados. A ver, muy interesante qué puede decir Alfonso Guerra, porque sabemos desde hace tiempo que no está en el sanchismo, ha sido muy crítico con todo lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez, y en un día como hoy, de luego, en el que se han pronunciado otras figuras del Partido Socialista, algunas en activo y otras no, pues todos están arremetiendo contra el presidente Sánchez. Esa Muchas gracias por las intervenciones. Lamento no haber respondido a todo y yo creo que nos emplazamos a otro tipo de reuniones para poder responder a todas estas preguntas, bien comparecencia o la fórmula que quieran. Yo sí me gustaría que, puesto que he hablado desde su admiración por el gran jurista y filósofo Norberto Bobbio, cuenta las tres enseñanzas fundamentales que le han influido para conformar su pensamiento. Bueno, aún no tenemos la comparecencia de Alfonso Guerra. Después de la publicidad vamos a intentar tenerla. Muchísimas gracias, Laura Fabregas, por otra semana explicarnos aquí toda la actualidad catalana. Gracias, como Javier. esto sigue así, de luego vamos a tener a Laura Fabregas aquí para rato. Gracias a vosotros. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros el periodista Roberto Hernández Granda, que se estrena en la redacción abierta de la tarde para analizar otras cuestiones de la actualidad. No se lo pierdan. Bueno, pues antes de que volvamos al Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, el que fuese vicepresidente del Gobierno durante el mandato de Felipe González, está presentando un libro titulado La España en la que creo, en defensa de la Constitución.
ahí va el mensaje, el recado a Pedro Sánchez. Estoy convencido que el libro no lo ha escrito para mandarle ningún dardo a Pedro Sánchez, pero tiene cierta gracia que la presentación del libro, en primer lugar, se haga en el Congreso de los Diputados y sobre todo en un día como hoy, en el que muchas voces dentro del Partido Socialista están arremetiendo contra Pedro Sánchez, contra Carmen Calvo, por esa cesión al separatismo catalán. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta el periodista Roberto Hernández Granda. Muy bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? En primer lugar, vamos a luego abordar otras cuestiones, pero te quería preguntar por toda esta polémica que se ha suscitado hoy, el gobierno de Sánchez, después de que ayer por la tarde Torra hiciese públicos esos 21 puntos en los que, en fin, hacía exigencias de todo tipo al gobierno de España. 7 de esas 21 eran en relación al franquismo. Desfranquizar era el término, me parece, que estaba utilizando, un término que lo ha acuñado nuevo el señor Torra, y sobre todo lo más importante de esos 21 puntos que le presentó en diciembre cuando se reunieron Torra y Sánchez en Pedralbes, en Barcelona, sin duda es el del derecho a la autodeterminación, el referéndum. Siempre nos preguntamos cuál era el precio que había pactado o que tendría que pagar Sánchez por el apoyo de Torra, de los independentistas, a su investidura, a los presupuestos, y ahora lo estamos empezando a ver, lo estamos empezando a comprobar. Creo que es muy grave para la nación que Sánchez tiene como rehén a España para sus intereses personales. Es decir, por su propio ego desmedido y por su propio beneficio está teniendo a España como rehén. Yo no sé qué interlocutor válido desea crear con Torra, porque al final admitir un interlocutor estás diciendo que hay dos actores que están en la misma posición de legitimidad o de poder, cuando no es así. Se está enfrentando un Estado de Derecho ante una comunidad que se ha alzado en un golpe, o unos políticos se han alzado en un golpe. Por lo tanto, creer que estamos hablando de dos baremos iguales, dos fuerzas de medir, es un error. Le estás dando al separatismo una legitimidad, incluso en el plano internacional, que no tiene, y es de una responsabilidad tremenda. Yo creo que Pedro Sánchez está yendo demasiado lejos para estar no sé cuánto tiempo más en la Moncloa, pero vamos, supeditar el interés de España y de los ciudadanos a su interés personal y anteponer el interés personal suyo es un error y le puede pagar. Bueno, pues tiene cierta gracia o ironía que precisamente la semana pasada el Partido Popular va a apoyar, lógicamente, este clamor popular contra Pedro Sánchez, contra el gobierno de España, por su cesión al separatismo, pero en esos puntos que Torra, lo hemos comentado anteriormente, le ponía sobre la mesa a Pedro Sánchez, estaba el de la memoria histórica, el de tratar de borrar todo pasado, todo rastro con relación al franquismo. Hace una semana en el Parlamento gallego el Partido Popular, donde tiene mayoría absoluta, aprobaba, por cierto, no tenemos esas imágenes, me dicen. Bueno, iba a comentar, Roberto, que el Partido Popular había apoyado en el Parlamento gallego una condena expresa la colaboración del franquismo con el Holocausto. Esto es una patada a los libros de historia, puesto que recordemos brevemente, por ejemplo, que franquismo, el caso de Ángel Briz Sanz, que fue embajador, el papel que mantuvo en Budapest, en Hungría, salvando a judíos de la muerte, un montón de judíos que vinieron, que estaban siendo perseguidos por la Alemania nazi, vinieron a España, salvó de una muerte segura a esos judíos. Entonces, la relación del franquismo con el Holocausto, la verdad que a mí se me escapa. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se quiere imponer por ley una visión de la historia nada más, es decir, poner blanco sobre negro diciendo esto es lo que ocurrió y esto es lo que debemos vender como oficial, cuando sabemos que la historia es poliédrica, es un completo error, porque al final estás creando una versión oficial por encima de cualquier tipo de historiadores que tengan más o menos una sensibilidad u otra, unos datos contrastados, menos contrastados, pero la historia nunca es unidireccional. Entonces, crear un relato oficial y querer imponerlo en las escuelas, en centros, en la sociedad, acaba pervirtiendo la esencia misma de la historiografía, de la historia y de cómo interpretamos nuestro propio pasado. Bueno, el Partido Popular ahora se suma al clamor contra el nacionalismo catalán, en este caso, pero habría que hacer un examen muy serio de lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Felipe González, empezando incluso por Adolfo Suárez, la cesión de competencias en educación a Cataluña, por ejemplo, al País Vasco. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy. Es que no se salva ni uno. Esto no viene de ahora, pues evidentemente. Tiene cierta gracia ahora que el PP en fin, se raje las vestiduras y diga que todos tenemos que ir a Colón el domingo, como si ellos no hubieran sido también parte del problema. Esto hay que decirlo. Sí,
A ver, hay que ir a Colón sin formar parte de partidos políticos, es decir, independientemente de PP, Ciudadanos, PSOE, cualquiera que se considere demócrata, constitucionalista, hay que ir como ciudadanos, pero sí es cierto que la responsabilidad política de este conflicto y de la deriva que se está sucediendo ahora mismo no se puede achacar ni solamente a Pedro Sánchez, con la parte de culpa que tiene, ni solamente a Zapatero, ni solamente a Aznar. Es un cómputo global de la inoperancia y la ineficacia por cobardía o porque no han sabido o por interés político de todos los factores políticos y presidentes que ha habido en este país desde la transición y desde que se cedió al Estado de las autonomías de una forma, pues yo creo, rápida y responsable y sin meditar demasiado las consecuencias. Bueno, no parece claro ni seguro que Podemos vaya a ser la solución a la lucha contra el separatismo. Si Podemos, al principio, cuando irrumpió en la política española, hablamos de mitad del año 2014, después de haber hegemonizado el 15M, digo que si Podemos hubiera agarrado la bandera de España desde el principio, hubiera sido un partido contra el sistema, contra la corrupción de PSOE y de Partido Popular, pero también un partido contra todos los nacionalismos, gallego, País Vasco, en Cataluña. Creo que ahora mismo no estaríamos hablando del declive de Podemos, Roberto. Claro, pero es que Podemos desde el principio lo enfocó muy mal. Es decir, Podemos, en todas las comunidades donde hay un nacionalismo periférico, un nacionalismo separatista, de alguna manera segregador y o supremacista, Podemos ha estado siempre ahí. Es decir, desde la abyección que supone pactar con gente como Bildu y tener a la presidenta del Parlamento navarro de cañas, como el carnicero de Mondragón, hasta reírle las gracias a Torra, dejar en el Parlamento catalán solos a Ciudadanos, solas a Arrimadas. Es decir, Podemos tiene un sentido del Estado de Derecho totalmente diferente al que nosotros entendemos mediante la Constitución. Por lo tanto, ¿cómo va a ser una solución un partido que está siempre dispuesto a resquebrajar ese orden democrático, ese Estado de Derecho, con tal de perjudicar a sus enemigos políticos? Posiblemente lo de Rejón haya sido la puntilla, que Rejón se vaya a la Comunidad de Madrid presentándose bajo la marca de Más Madrid, la de Manuela Carmena, pero antes de eso, antes de esa puntilla, la grieta estaba abierta después de Vista Alegre 2, del Congreso que ganó Pablo Iglesias, eliminando todo vestigio de rejonismo, pero digo que mucha culpa la tiene el propio Iglesias también con la compra de ese chalet en Galapagar, esa casa que muchos militantes y simpatizantes de Podemos desde luego que no entendieron en absoluto. Podemos está muy nervioso, no hace falta que yo lo diga, y prueba de ello es que ha elaborado un vídeo en el que, por cierto, meten a nuestro historiador Fernando Paz de Intereconomía Televisión. Vean. Estallaba una crisis. Podemos, que hoy está, como sabemos, agonizando con la crisis de Podemos. Nos han querido dar por muertos miles de veces y sin embargo aquí seguimos con la esperanza intacta. Podemos es su gente y las miles de personas que creemos que sí se puede construir un nuevo país, más democrático, más feminista y más moderno. Por eso hoy más de 6.500 compañeros y compañeras presentan sus candidaturas a las primarias para las elecciones municipales de 2019. Son gente como tú, con la esperanza viva, intacta, que van a hacer las cosas por y para la gente. Después, con los inscritos y las inscritas, daremos el siguiente paso, construir un gobierno de cambio para avanzar hacia un país moderno. La Casa de Galapagar tiene mucha culpa, pero también eso del lenguaje inclusivo, compañeros y compañeras, inscritos e inscritas. Es que han expulsado de Podemos a la clase trabajadora. Es que ¿cómo vas a venderle este discurso de las élites, este feminismo radical? De verdad, a quien confió el voto a Podemos para luchar contra el bipartidismo, para luchar contra la corrupción, y ahora resulta que la llegada de Podemos a las instituciones se ha traducido en una agenda feminista radical, y yo me pongo en la piel de un trabajador de la clase obrera, un tipo que se levanta a las 7 de la mañana, que a las 8:30 está en un atasco en la M30, con su vehículo, no en patinete, por cierto, como quiere Manuela Carmena y Rita Maestre, que vayamos todos por Madrid. Este discurso que no te lo compra absolutamente nadie, la gente normal, le entra por un oído y le sale por otro. Han perdido Escritos e escritas, compañeros y compañeras, o sea, de verdad, creo que esto deberían hacer una autocrítica en Podemos muy, muy grande para comprender por qué se van a quedar sin muchos de los votos que obtuvieron en el año 2015 y en el año 2016. Además, es que su discurso son soflamas, son cosas simplistas, es una bajeza desesperante, es la gente apelar siempre a conceptos, a neologismos, a apelar a los bajos instintos.
los de arriba contra los de abajo, nosotros y nosotras, el lenguaje inclusivo que comentamos. Y realmente no sé a quién intentan convencer ya, imagino que solamente a un público muy sectario, ya muy escorado a su... Esto es la defensa de las minorías, es que esto... Pero de las minorías incultas, porque la RAE se ha cansado de decir por activa y por pasiva que el desdoblamiento de género es absurdo e innecesario, que hay que economizar el lenguaje, ha habido informes de muchísimas y muchísimas páginas de estudiosos de la RAE que lo han dicho, han intentado poner negro sobre el blanco, decir, oiga, esto es tal... Pero eso les da igual, es decir, la RAE es machirula y la RAE son... Claro, entonces hablan para un público que ya lo tienen captado, imagino, y es un público intelectualmente que llega hasta donde llega, entonces Podemos se intenta aferrar a eso, no sé, pero sí que mucha gente le llama la atención y se han dado cuenta del ridículo tan espantoso que están haciendo y, en fin, yo personalmente siento vergüenza ajena cuando los escucho hablar, en este tipo de spots o lo que sea. Bueno, Podemos es uno de los partidos junto al PSOE que más hace por imponer el marxismo cultural en España. Esto de enfrentar a los hombres contra las mujeres, al empresario con el obrero, el inmigrante con el nacional o con el autóctono, esto al final tiene que estallar. Lo hemos contado muchas veces, tampoco puedes estar agarrando por un lado la bandera de la inmigración ilegal o de la inmigración en general y por otro lado decir que tú estás defendiendo la clase obrera autóctona. Ambas cosas son como mezclar el agua y el aceite. O como decir que eres feminista y que luego te parece muy bien la inmigración de origen musulmana. Y que les pongan el burka a las mujeres, claro, porque empodera. Es que todo esto no casa, es que hay un momento en que este discurso se tiene que agrietar, tiene que romperse, porque no es posible estar en misa y repicando. Están llenos de contradicciones y yo no sé si sus votantes o si ellos mismos son conscientes de su flagrante hipocresía. Yo creo que los propios dirigentes de Podemos no se creen su discurso. Es decir, tienen que decirlo porque es lo que les han marcado, la agenda a seguir, la vía del marxismo cultural, pero no sé si realmente se creen lo que están diciendo o si caen en la cuenta de las contradicciones, de su hipocresía, lo que decías del feminismo y el islam. ¿Cómo se puede ser islamófilo teniendo por bandera al feminismo? Me parece que no sé, son incongruencias que desde el principio se han sabido identificar, salvo por los que están más ciegos en este sentido. Bueno, hablamos de todas estas incoherencias en el seno de Podemos. Yo recuerdo, Roberto, en el año 2015, la Nochevieja de 2015, el 31 de diciembre de 2015, aquella noche, en la ciudad alemana de Colonia. ¿Qué sucedió aquella noche? Bueno, pues que se produjeron miles de violaciones a mujeres alemanas. 3 meses antes, la canciller alemana, Angela Merkel, hizo un llamamiento para acoger a 1 millón de refugiados sirios en Alemania. Unos días después, 4, 5, 6, 7, 8 de enero, las comisarías alemanas comenzaron a filtrar que habían recibido un montón de denuncias de mujeres alemanas por violación o por agresiones sexuales. Esto que en un primer momento se trató de tapar, lo intentó silenciar el poder mediático en primer lugar y luego el poder político. Es muy significativo porque ¿qué hizo la izquierda europea? ¿Con quién se posicionó? Con las feministas, es decir, la defensa lógica y normal de las mujeres, aunque tampoco hay que ser feminista para ponerse lógicamente al lado de las víctimas, o del lado de la inmigración, en este caso de los refugiados sirios. Pues vimos que se pusieron del lado de los refugiados sirios, o sea que la bandera feminista en ese caso pues no valió de absolutamente nada. No, bueno, es que un feminismo que no toca ni un pelo al Islam, ni es crítico con el Islam, a mí no me sirve absolutamente para nada. Pero en ese caso en concreto y en otros que hay también, creo que es un error esconder el origen de un ciudadano, sea sirio o sea extremeño. Es decir, los medios de comunicación deben dar la máxima información posible, la máxima información veraz, y no ocultar cosas que en la etapa de la información en la que vivimos se va a saber y va a terminar saliendo a la luz. Por lo tanto, querer ocultar un origen étnico, un origen nacional de unos asaltantes y primar unos por encima de otros, hacer hincapié en que alguien es guardia civil o en que es español, les va a hacer más daño todavía a los medios de comunicación porque tarde o temprano se va a saber. La sociedad hoy en día tiene muchos medios, muchas herramientas para enterarse de las noticias y para llegar a la información. Por lo tanto, no creo que sea casual, creo que mediáticamente interesa sobreponer unas noticias sobre otras, es clarísimo, hay una tendencia, es totalmente pretencioso y es un juego en el que hay que empezar a percatarse. En el momento que una noticia obvian o no dicen
la nacionalidad, entonces sospecha. Es decir, ojo, aquí me están saltando las alarmas. ¿Por qué no ponen las edades, pero no ponen las caras, ni ponen tal? Entonces ya hay que empezar a... Las caras solo se ponen cuando los presuntos agresores, o en este caso condenados, son, por ejemplo, los señores de los Sanfermines, la manada. Sí. Son sevillanos y vimos la cara de cada uno de ellos hasta en la sopa, en todos los informativos, La Sexta, continuamente, Telecinco, casi todas las cadenas de este país, incluso mandando cámaras a la casa de uno de ellos, por ejemplo, de Prenda, en el caso de... Era vergonzoso el linchamiento mediático. Vimos un linchamiento que, vamos, ni por asomo vemos en otro tipo de casos, cuando los agresores son extranjeros. Creo que tienen que ser debidamente juzgados y condenados acorde a la ley vigente y a los tribunales, y que sean los jueces los que decidan, pero el linchamiento mediático, eso de que salga una patrulla de feministas a la calle a pegar berridos, a decir que hay que linchar a los jueces porque no han dictado la sentencia que ellas han querido, me parece, bueno, no sé si del tercer mundo, pero del segundo seguro. Entonces, bueno, dentro de un Estado democrático moderno, no me... Roberto, ahora sí, me confirman que tenemos señal en directo con el Congreso de los Diputados. Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, con el Partido Socialista, está presentando su libro En defensa de la Constitución, la España en la que creo. Se espera que Guerra, pues, lance algunos mensajes, algunos dardos envenenados contra Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Presidenta, señoras y señores, queridos amigos, me permitirán que antes de hablar del libro, que es lo que vengo a hacer, les exprese mi gratitud a una serie de personas que hacen posible que el libro exista y que estemos en este acto. En primer lugar, tengo que agradecer a doña Ana Pastor la hospitalidad al brindarnos este salón, cuyo nombre Ernest Lluch ya me emociona, y por su presencia y sus palabras en este acto. Quiero agradecer también la labor que la presidenta del Congreso ha hecho en el 40 aniversario de la Constitución, una campaña de difusión importante para la que ha tenido la deferencia de contar conmigo y yo el honor de apoyar, porque este libro está escrito en esa senda, la misma senda que esa campaña de la presidenta sobre la Constitución ha hecho en estos años. Y quiero agradecer lo que ha hecho por la Constitución. También tengo que agradecer al ministro Borrell, que no está aquí, pero que iba a estar hasta ayer, iba a estar aquí, pero le ha tocado ir a la constitución del grupo de contacto por la crisis de Venezuela y tenía que estar hoy citado en Montevideo y no podía estar en los dos sitios. Asimismo, mi reconocimiento a Francés de Carrera, un analista que yo admiro, un profesor que escribe muy bien y que me ha enseñado mucho y además con el que tengo una amistad que me honra. Aquí cada quien, naturalmente, habla en su propio nombre. No tenemos nadie en esta mesa ni representación de organismo ni de nada. Pero no puede ser casual que las tres personas que habían prevista para presentar la obra respondieran a personas ligadas, vinculadas o cercanas a los tres partidos constitucionalistas. Mi gratitud también a Imelda Navajo. Es la directora de la editorial, es la artífice de esta edición, con el apoyo también de Mónica Yolanda, a la que le agradezco, y de Fernando Pajares, que creyó en este libro mucho más que yo y me empujó a editarlo. También Andrés Vicente Gómez me empujó a hacerlo. Y en cuanto a la organización de este acto, debo agradecer a don Jaime Morate la colaboración y a mis amigos Rafael Delgado, Antonio Luis Hernández, Olvido Camarero y de nuevo Fernando Pajares. Gracias especialmente a cuantos escuchan con atención. Estamos presentando un libro y además en un ámbito institucional, en el Congreso de los Diputados. También para mí un lugar familiar, ha sido mi lugar de trabajo durante muchos años. Pero por ser un lugar institucional, he de procurar no adentrarme en posiciones partidarias, aunque tampoco ocultaré mi visión de la realidad. Después de estos agradecimientos, quisiera tener un recuerdo al conjunto de personas que querrían haber estado aquí, pero me han comunicado que por una razón o por otra no pueden venir. Y lo voy a centrar en una sola persona que por razones de salud muy delicadas no ha podido venir, Enrique Mújica. Y además se cumple hoy 23 años de la muerte de Fernando, su hermano, a manos del terror. Bien.
Bien, vamos a presentar el libro La España en la que creo. Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor. Será todo lo malo que quiera, pero es mío. Bien, entonces, ¿por qué me he puesto a escribir este libro? Porque he creído, en mi parecer, en mi opinión, que en España en los últimos tiempos algunos han emprendido un camino que contradice el pacto de la sociedad consigo misma que supuso la transición a la democracia, transición que sepultó a un régimen oprobioso. Algunos partidos políticos han abandonado el general acuerdo de aceptación de la Constitución como acta de paz tras una guerra, una dictadura y 2 siglos de enfrentamientos irracionales. La España de Cádiz de 1812 se desvió hacia una España esencialista, carlista, y así estuvimos prácticamente, con alguna excepción, hasta 1978, con la Constitución que está hoy en vigor. Existe, por lo tanto, hoy un riesgo de desandar lo caminado, que se ve agravado por el panorama político que ofrece el conjunto de países de Europa y de más allá. Creyeron los demócratas en 1945 que se había vencido al fascismo para siempre, que en los países que recuperaban o afirmaban la libertad no volverían los gobiernos totalitarios, que los nacionalismos no volverían a engendrar una peligrosa crispación. Hoy aparecen dirigentes autoritarios y partidos nacionalistas, populistas y de extrema derecha en muchos países europeos, también en España. Ante esta nueva realidad política se hace necesaria la defensa de nuestra Constitución, que equivale a decir la defensa de la democracia. Hablo, lo ha dicho muy bien Francés de Carrera, hablo más que del texto de la Constitución, de los valores que la impregnan, de la democracia, de la libertad, de la tolerancia, de la solidaridad, la igualdad, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Son estas algunas de las razones que me han impulsado a escribir en defensa de la obra política de la que los españoles deberían seguir sintiéndose orgullosos, la transición política de la dictadura a la democracia. Porque hubo un tiempo en que los españoles recibieron con gran alegría la Constitución. Estaba además esa alegría escoltada por una opinión planetaria muy favorable a aquella operación que culmina en la Constitución del 78. Todos sabemos que Alfonso Guerra siempre ha tenido un gracejo sevillano especial. Ha empezado su comparecencia diciendo que este libro lo he escrito yo, o sea, un dardo envenenado a Pedro Sánchez. Eso no cabe interpretarlo de otra manera. No. Pero también decir que Alfonso Guerra, que fue el que acuñó esa frase, años después de la transición, de que a España no lo iba a conocer ni la madre que lo parió, bueno, pues hay que darle la razón en este sentido al señor Guerra, porque en 40 años el Partido Socialista y usted, señor Guerra, también tiene mucha responsabilidad en todo lo que ha venido ocurriendo. Ahora se lamentan, después de haber hecho y mucho para llegar a este punto, el Partido Socialista Obrero Español, de la situación en la que estamos. Está diciendo que muchos han abandonado el pacto de la transición, la concordia, el espíritu del 78. Todo esto lo está diciendo Guerra, pero ya sabemos que la izquierda pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. El mensaje de Guerra es bastante claro y las pullas muy evidentes. Es curioso que Alfonso Guerra, con todos los escándalos en los que estuvo metido en su día, de corrupción, luchas internas y demás, al lado de los que hay ahora, de los Pedro Sánchez y Adriana Lastra, claro, y Carmen Calvo, parece el mayor estadista del país. O sea, al lado de estos parece Thomas Jefferson. Entonces, ha sido muy especial también que se haya acordado de Fernando Mújica y de Ernest Junts, asesinados por ETA, en tiempos en el que el nacionalpopulismo está volviendo con fuerza, y sobre todo en el País Vasco, que tiene de socios a los que a su vez están de socios de Sánchez. Por lo tanto, además hubo un aplauso, creo, cuando lo recordó, y me parece muy acertado, porque el PSOE ha sido también de los que más ha sufrido la lacra del terrorismo, y no se debe olvidar, porque parece que ahora se lleva el blanqueo de todo aquello que ocurrió, y bueno, en fin, y que sigue ocurriendo de cierta manera. No matan, pero sí que hay totalitarismo en el País Vasco. Esto que acaba de decir Roberto, que se lo apunte Pedro Sánchez, que ha llegado a la Moncloa de la mano de Bildu,
de los señores que son los representantes políticos de la banda terrorista ETA, de la mano de los partidos catalanes cuyos líderes, la mayoría de ellos, están procesados por rebelión, lo que hace un año y poco te dieron un golpe de Estado. De la mano de esta gente ha llegado Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, a la presidencia del Gobierno. En fin, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Espero verte más a menudo, que te animes a venir a la redacción abierta a comentar cuando queráis temas de actualidad. A la vuelta de la publicidad vamos a tener conexión con Rubén Pulido, es analista político, experto en movimientos migratorios. Vamos a analizar con él el reconocimiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ahora sí, después de tanto tiempo, de que un informe del Ministerio del Interior alerta de los riesgos que conllevan el hecho de que las ONGs lleguen a acuerdos con las mafias que trafican con inmigrantes ilegales en el Mediterráneo. A la vuelta lo vamos a analizar. Seguimos en la redacción abierta. Se ha incorporado Javier Villamor, que es buen amigo y además un grandísimo periodista. Muy bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a tener en unos minutos conexión con Rubén Pulido para analizar esa crisis migratoria que está sufriendo Europa, en especial nuestro país. Desde que Pedro Sánchez llegase al Palacio de la Moncloa, pues se han multiplicado las llegadas de inmigrantes ilegales a nuestras costas. Antes de eso, en clave internacional, me gustaría recuperar algunas de las declaraciones de Donald Trump en el debate del Estado de la Unión. Esto decía Trump sobre el aborto. I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. ¿Te imaginas, Javier, a un presidente de España diciendo esto? Desde luego no. Trump vuelve a mostrar que es un valiente, se enfrenta a toda la opinión pública, o al menos la gran parte de la opinión pública, otra vez al lobby feminista, al lobby de Planned Parenthood, la gran multinacional, que tiene más sucursales en el mundo que incluso McDonald's hay. Además, ahora, bueno, viendo el problema del aborto, se pasa también al tema de la hormonación de menores, etcétera. Es un ejemplo a seguir, además, sobre todo porque la nueva ley esta que se aprobó en Nueva York, que se podía abortar prácticamente hasta el momento antes de nacer, ya se estaba discutiendo en Virginia, es el momento perfecto para ponerle freno. Bueno, Donald Trump, en ese debate del Estado de la Unión, Estados Unidos, también se refería de esta manera al, bueno, ya no nos reconocemos presidente venezolano, a Nicolás Maduro. Dice que su régimen es el de la brutalidad. And we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Nos habla mucho, Javier, en los últimos días de qué va a pasar si finalmente cae el chavismo, qué es lo que va a venir en Venezuela, si todo este proceso va a estar tutelado por Estados Unidos, si Juan Guaidó va a ser un presidente títere. Es obvio que nada de lo que está pasando es pura casualidad, eso que nadie se engañe. Es cierto que lo que viene es mejor que lo que hay, aunque también hay que reconocer, siendo justos con la historia, que donde más o menos se mete Estados Unidos no siempre el resultado es el mejor, el ¿no? resultado es el mejor. Desde luego, los intereses son prácticamente, bueno, hay que decirlo, son económicos. Las reservas de petróleo, las reservas de oro que tiene Venezuela, eso no es, eso es muy tentador para cualquiera. Y lógicamente, un país importante como Venezuela, pilar también que sustenta a Cuba en la región, y Cuba también sustenta a Venezuela, lógicamente Estados Unidos va a meter mano, vamos, es 100% seguro, y Estados Unidos va a tutelar todo el proceso. Ya ha salido en noticias en el respecto que Juan Guaidó tiene el beneplácito de ciertos bancos y de ciertas cosas para, digo cosas por no meterme más en vereda, para hacer esta transición. Y luego, bueno, pues es un personaje que no es conocido, aunque bueno, es presidente del Parlamento, pero que no está manchado como otros opositores que se le reconocía como líderes de la oposición, pero que se ha visto también que han jugado a ser muletilla de Maduro, ¿no? Bueno, Javier, hemos hablado de Donald Trump en ese debate en el Estado de la Unión en Estados Unidos. Una de las cosas que más se le ha reprochado, lo hicieron durante la campaña electoral en la que derrotó a Hillary Clinton, hablamos del año 2016, es el polémico asunto del muro, la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, pues Donald Trump sigue adelante con el proyecto. The state of our southern border is a threat
to the safety, security, and financial well-being of all America. We have a moral duty to create an immigration system that protects the lives and jobs of our citizens. In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built. Yo construiré el muro. Es una hipocresía tremenda. El Partido Demócrata, Hillary Clinton, oiga, su marido Bill Clinton fue el primero que propuso la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Trump le da igual lo que le digan, pero dice que sigue adelante con la construcción. Me ha parecido de puro sentido común que diga que esto no se hace por odio hacia los de fuera, sino para proteger las vidas de los ciudadanos de Estados Unidos. No solo la vida, sino también los intereses. Toda frontera no puede ser un caladero. En este caso, la frontera con México, lógicamente, miles y miles de kilómetros de desierto son muy difíciles de controlar. Desgraciadamente han muerto unos cuantos vigilantes de la frontera. Ha habido casos en los que han salido imágenes con las cabezas machacadas con piedras, con los sesos fuera, etcétera. Y esto es una violación de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo mismo digo de Estados Unidos como de cualquier país, incluso el nuestro. Nosotros tenemos el coladero con Marruecos y aquí no pasa nada, ¿no? Me gusta Donald Trump, sobre todo porque ya te puede gustar más o menos lo que piense. Es un presidente que cumple, o al menos intenta cumplir con lo que promete. Que eso, desgraciadamente, con la clase política que tenemos hoy en día, parece ser que es algo inaudito cuando no debería serlo. Entonces, bueno, tiene la oposición, va a ser muy difícil que lo aprueben, desde luego va a ser prácticamente imposible que lo financie México solo, pero pasito a pasito se conquista Roma. Bueno, pues en España la presidencia del señor Pedro Sánchez está siendo una pesadilla para millones de españoles por muchos motivos. Uno de ellos es por su política migratoria. Desde el primer momento que llegó al poder dijo que puertas abiertas, que la inmigración ilegal, los buques podían llegar a las costas españolas sin ningún problema. Eso fue en el mismo instante en el que Matteo Salvini en Italia dijo que hasta aquí habíamos llegado. Bueno, pues el pasado mes de enero, que acabamos de finalizar, España, a las costas españolas llegaron más de 4.000 inmigrantes ilegales. Esto supone un 194% más que el mes de enero del año 2018, cuando Sánchez no era presidente del gobierno. O sea, yo creo que es evidente el efecto llamada. Vamos a ver este vídeo que realizó nuestra compañera Cristina Ramos. Parece que el efecto llamada ya es un hecho más que evidente, porque no hay duda que al frente de la presidencia del gobierno el Ejecutivo Socialista ha dado prioridad absoluta a la inmigración. Y el mediatizado rescate del Aquarius fue el pistoletazo de salida. Las cifras de la llegada de inmigrantes por nuestras fronteras en este primer mes de año triplican el número de inmigrantes ilegales que lo hicieron en el mes de enero del año pasado. Aunque estas no son las únicas cifras, porque el fondo del Mediterráneo se ha convertido en el mayor de los cementerios. O dicho de otra manera, cuantos más barcos salen a rescatar inmigrantes, más inmigrantes mueren en su intento de cruzar el Mediterráneo para llegar a España. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, ya son 4.104 las personas que han llegado en 98 embarcaciones por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en el pasado mes de enero. Concretamente, el informe detalla que la entrada de inmigrantes en situación irregular a España del 1 al 31 de enero se ha incrementado un 194%, ya que en ese mismo mes de 2008 fueron 1.396 las personas que llegaron y también en menos pateras, en este caso en 60. Por las costas peninsulares y Baleares ha llegado la mayor parte de los inmigrantes. Lo hicieron casi 4.000 personas en 89 embarcaciones. Por Canarias han llegado 40 inmigrantes en 3 pateras frente a los 21 que lo hicieron en 2008 en una. A Ceuta 63 en 5 embarcaciones y a Melilla 7 personas en una sola embarcación. Pero entonces, ¿qué pretende la izquierda? El motivo, sin duda, hay que buscarlo en las políticas de fuegos artificiales y marketing llevadas a cabo por el actual gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, Javier, parece que es evidente, ¿no?, la relación entre el efecto llamada, la llegada de Pedro Sánchez al poder y el aumento de la inmigración ilegal a nuestras costas. Sí, además de este informe, digamos, que se ha filtrado de la Guardia Civil... Esto era lo siguiente que te iba a preguntar.
Es que lo dicen claramente, estos buenistas que dicen que, bueno, que van a ayudar, lo que están haciendo es causando más muertes, porque a más ayuda, más flujo migratorio, más posibilidades de que esta gente muera, que es lo que está pasando. Entonces, es curioso que, lo hablaba el otro día con un compañero que decía que cuando el PSOE lo hace bien, se calla. Cuando el PSOE da caña y da el típico mensaje ideológico, es cuando sabe que está cumpliendo con algo que sabe que no está bien. Entonces, en este caso, ellos han aceptado, el PSOE ha aceptado los consejos de las fuerzas de seguridad del Estado y se están callando con el tema migratorio. Bueno, Javier, es evidente, ¿no? Hemos dicho la relación de Sánchez, de esta política buenista que luego tiene consecuencias negativas. Ahora ese informe del Ministerio de Interior, creo que elaborado por la Guardia Civil, alerta del riesgo que supone que las ONGs estén prácticamente compinchadas con estas mafias que, recordemos, actúan en el Mediterráneo cobrando un dineral a esas pobres gentes que llegan de países como Marruecos, desde Argelia, que pagan mucho dinero, incluso el que no tiene, el que tiene que ahorrar durante mucho tiempo para llegar a nuestras costas. ¿De qué manera, y ya sabemos que el señor Soros está detrás de estos movimientos migratorios porque financia a estas ONGs, cooperan con las mafias, de qué manera la Unión Europea, porque la política migratoria al final tendría que ser conjunta, no puede ser que Italia vaya por un lado, España por otro, de qué manera Bruselas podría poner fin a que las mafias, en fin, pues lancen tantos barcos hacia nuestras costas? Y algo que se ha comentado mucho es con todo el poder militar que poseen las principales naciones europeas, también España en este caso, muchos se han preguntado por qué, si vemos perfectamente con un satélite cuándo salen las lanchas desde las costas, ¿por qué no se bombardean esos barcos antes de que salgan, ¿no? Se pueden bombardear de muchas cosas, incluso se pueden hacer operaciones que realmente intenten desmontar a todas estas mafias, pero parece ser que no interesa. No interesa, como hablamos en la semana pasada, por cuestiones económicas, porque para los grandes empresarios o para los políticos esta inmigración es mano de obra barata, prácticamente esclava. No interesa porque sirve a los políticos para lanzar mensajes demagogos, y no interesa porque algo sacarán de rédito los países del otro lado. Siempre me gusta mucho machacar a Marruecos en este aspecto. Marruecos nos hace chantaje político con la inmigración y esto, lógicamente, nuestros gobiernos se callan. Cuando el gobierno, en este caso español, no cumple o digamos tensa un poquito la cuerda con Marruecos, Marruecos abre la llave, saltan la valla miles de subsaharianos y esto sirve pues para controlar un poquito, para presionar al gobierno, para meterle en vereda. Se ronda también, calculan que los precios de estos billetes rondan algunas veces hasta los 13.000 euros, ¿no? Yo me planteo como una persona que supuestamente huye de la pobreza es capaz de ahorrar 13.000 euros en el continente africano, cuando seguramente ni tú ni yo, viviendo supuestamente en el primer mundo, podemos hacerlo con nuestro sueldo trabajando 12 horas al día. Es decir, esto se lo tiene que pagar alguien. Ese alguien puede ser George Soros, pueden ser quién será X. Hay otros informes de analistas de inteligencia que dicen que desde ciudades como Laos se fletan autobuses, directamente líneas continuas de autobús, para traer a estas personas hasta las fronteras con Marruecos, Argelia, que después llegan a pie hasta nuestras fronteras españolas y europeas. Bueno, pues cerramos el bloque de inmigración. Me dicen que no va a ser posible tener esa conexión con Rubén Pulido. En cualquier caso, Javier Villamor había venido a hablar de uno de sus temas favoritos, que es el de la ideología de género. Ya lo conocen todos ustedes, a Javier Villamor. Aquí hablamos sobre todo de noticias políticamente incorrectas, es decir, las que incomodan al establishment, a los poderosos, las verdaderas noticias, a los grandes medios de comunicación. Y en Australia esto realmente no sucedió el mes pasado ni hace una semana, pero es muy significativo una noticia que me proponía Javier Villamor. Una mujer transexual irrumpía en un establecimiento y agredía a machetazos a dos personas. Ahí estamos viendo las imágenes, Javier. Sí, bueno. Explica qué es lo que está ocurriendo. Bueno, esto, mujer transexual, no sé si sabéis si es mujer o hombre, es decir, es un hombre que se ha operado o ha tomado hormonas para pasar a ser mujer. Según el abogado, yo había leído en la noticia que es una mujer. Bueno, entonces, claro, el problema es esto, la ideología de género, ¿no? Vemos perfectamente que por su cuerpo de mujer tiene poco. Y entonces, por lo visto, la historia es que este hombre habría quedado con ella a través de alguna aplicación de estas de ligar, y al llegar al lugar pues se dio cuenta que era un hombre y no era una mujer, debió de rechazarle, y entonces, bueno, pues se lían machetazos. La pregunta es, y esta es la curiosa, ¿no?, que qué persona se va a la primera cita que tiene con alguien con un hacha. Eso es interesante, ¿no? Bueno, aquí vemos los estragos de la ideología de género.
bueno, si la persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, eso no es innegable, pero también la otra persona, en este caso el hombre, es libre de rechazar también a la otra persona precisamente por ser transexual, ¿no? No estamos obligados a tener relaciones sexuales con ellos, ni mucho menos a aceptarles pues, en lo que ellos quieran ser. Entiendo que alguien quiera llamarse Napoleón, pero si alguien no es Napoleón no tengo por qué llamarle Napoleón, ¿no? O al menos si no así lo considero. Que la ley tiene que permitir que esta gente modifique su cuerpo, pues si lo quiere, adelante, pero desde luego no nos puede obligar a nadie a tratarlo como se quiere tratar. Bueno, Javi, una noticia que nos afecta mucho más de cerca, se ha producido en Sabadell, hasta 7 magrebíes serán detenidos por una violación múltiple a una joven de esta localidad catalana. Sabemos, Javi, que en la mayoría de los medios de comunicación se ha omitido la nacionalidad, el origen de los presuntos agresores. Nada, por cierto, de lo que ocurría con el caso célebre de La Manada. Víamos las fotos de cada uno de ellos, posteriormente condenados por la Audiencia Provincial de Navarra. Ahora están en libertad provisional. Veíamos como Ana Rosa en Telecinco, como a Susana Griso en Antena 3, como en Los Señores de la Sexta, García Ferreras, mandaban cámaras a la puerta de las casas de las familias de los chicos de La Manada. Sí, entonces, nos tiene que llamar mucho la atención que por qué en un caso, además no fue, según la justicia, la Audiencia Provincial de Navarra, no hubo una violación, sino que hubo una agresión sexual, abuso sexual, no hubo ni siquiera agresión para los señores magistrados. ¿Por qué en ese caso hubo tanto boom, se le dio tanta publicidad, y cuando hay una violación, ojo, una violación, o casos peores como hemos visto en Alicante, y quienes perpetran la misma son extranjeros, especialmente si son de origen árabe o musulmán, pues esto se omite. Sí, recordemos lo de Argelia, fue un rapto de 24 horas de una menor de 14 años y violación continua durante 14. No estamos hablando de un encuentro en Navarra pues, sexual, producido por el consumo de drogas o lo que fuera. Estamos hablando de un rapto y violación continua. Está claro que aquí lo que no interesa es reconocer, primero porque si reconociéramos o dijéramos continuamente la nacionalidad de los agresores, el mensaje buenista de que toda inmigración es buena se vendría abajo. Si no me equivoco, hasta el día 4 de este mes había 91 agresiones sexuales en lo que va de año, 91 en apenas 2 meses, bueno, en un mes y 2 días, de las cuales 82 son cometidas por extranjeros. Esto, lógicamente, para el lobby feminista, el lobby pro inmigración, bueno, para los bienpensantes que nos dicen que la inmigración masiva es positiva, esto se cae. Me pregunto también por qué hay esta obsesión o esta síndrome de Estocolmo por proteger a los musulmanes, precisamente por grupos feministas, cuando es de todos conocidos que si aquí reinara la Sharia, las primeras que iban a ser degolladas serían las feministas y los homosexuales, grupos que, por cierto, son los que más defienden a estos colectivos. Hay intereses políticos, eso está claro, y sobre todo por miedo a reconocer que el mensaje de ciertos partidos, de ciertos grupos o de ciertos periodistas, como en este caso yo ahora mismo, que queremos el deber de informar a la sociedad de lo que está pasando, lo reconozcan como legítimo y realmente como la realidad, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo estas imágenes de la detención en Sabadell, localidad catalana, de estos presuntos agresores, estos presuntos violadores de esta chica, de esta joven de 18 y 19 años en esta localidad catalana. Es muy significativo, Javier, todo este silencio que cuando se publica en los medios de comunicación se hace, pero ya digo, casi siempre omitiendo la nacionalidad. Y no vemos, por ejemplo, ¿por qué La Sexta? ¿Por qué Antena 3? ¿Por qué Telecinco no mandan a sus equipos, a sus enviados especiales, como sí hicieron en Sevilla con los señores de La Manada? Sí, porque ¿tiene más morbo que sean sevillanos, que sean españoles, hay una obsesión, los agresores? Hay una obsesión con el hombre blanco heterosexual, y ya ni te cuento pues si es cristiano o encima patriota, ¿no? Porque es el enemigo a abatir. Según las feministas, según la ideología de género, todo este patriarcado que se ha montado, supuestamente según ellas, es culpa, o estructuralmente es culpa, del hombre blanco europeo, no de otros, ¿no? Es decir, precisamente una cultura como la nuestra, que en el pasado pues era como era, eso no te lo voy a negar, que ha habido siglos de avance. Ahora mismo la sociedad occidental es la más avanzada, la más igualitaria del mundo, pero de largo. Y precisamente importamos gente, que no digo que todo el mundo lo sea, pero importamos gente de sociedades que estructuralmente ya no es que sean machistas, sino que son salvajadas,
Vemos perfectamente, bueno, cómo salían a machetazos en Barcelona por el consumo de droga, por el control de droga, y bueno, pues no creo que los musulmanes, en este caso los jóvenes, precisamente estos que tratan violando a las jóvenes, sean lo más igualitario que viene, ¿no? Luego hay un problema también, y es que precisamente por la estupidez que nos reina, la estupidez que impera con las leyes de ideología de género, de falsa igualdad, etcétera, o de inmigración masiva, esta gente se ve protegida por la ley. Entonces, sabe que bueno, pues no le van a culpar, o si lo culpan no le van a señalar, se sienten empoderados, como una palabra muy moderna, se sienten empoderados y por la calle pues bueno, se muestran chulos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo vivo aquí en Tetuán y bueno, no es que sea el barrio más pacífico de todos, y ves ciertos comportamientos de jóvenes chulescos que quizá hace unos años no se encontraban que ha existido siempre, pero que no se encontraban desde hace unos años. O sea, estás diciendo que ellos saben perfectamente que tienen un cierto respaldo del mainstream, de la hegemonía cultural occidental progresista. Por supuesto. Porque en este caso estamos viendo que los que son agresores se convierten en víctimas, por eso no se revela la identidad, como son inmigrantes, en este caso ilegales porque eran ocupas. Claro. Nosotros, los progres, los protegemos y no vamos a, si damos la noticia, lo hacemos omitiendo la nacionalidad. No, y además, si ocurre como ha ocurrido ahora, pues es culpa encima de la nación, no de nosotros. Es decir, la culpa de que esta gente se comporte así... Porque son marginados sociales. Exacto. Es decir, yo he venido aquí a ganarme la vida, bien. O sea, que siempre hay una coartada. O sea, es decir, siempre incluso cuando las supuestas víctimas por el hecho de ser inmigrantes son los agresores son las víctimas porque la culpa es de la sociedad. Es Exacto. decir, siempre gana el mainstream progre. La banca siempre gana, y en este caso es el mainstream progre, es decir, el Matrix. Siempre tiene una excusa para algo. Bueno, como la ideología de género, ¿no? o la ley de violencia de género. Si funciona, es gracias a nosotros, por lo tanto tenemos que tener más financiación. Si no funciona, se demuestra que hay que tener más financiación para que funcione. Entonces, esto siempre barren para casa. Esto es igual. De hecho, creo que ha sido ayer o esta mañana, entrevistaron en una televisión a un grupo de jóvenes de estos marroquíes que vivían debajo de un puente y tal. Dicen, no, claro, nosotros hemos venido aquí a trabajar, pero es que no se nos acepta, tal. Y yo, no, amiga, perdone, usted seguramente se ha venido a este país, si ha venido por los cauces legales, haya sido internado en un centro de estos de inmigración, se le haya primero dado una tarjeta sanitaria, que eso también tiene su cosa, se le haya hecho un registro, se le haya llevado a uno que se llama a un proceso de adaptación, de integración, por lo cual tienes encuentros jurídicos gratuitos, tienes revisión psicológica, tienes clases de idioma, clases jurídicas, clases de tus derechos. Eso es el recorrido que actualmente, según las leyes de inmigración en España, existen y se están aplicando. Cualquier inmigrante que venga tiene un recorrido que pasar para que después pueda ser considerado como inmigrante y ya puede tener un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si esta persona está viviendo en la calle, porque voluntariamente no quiere ser controlado por nadie. Javier, aquí, siempre lo digo, nos gusta dar y ofrecer las noticias que son políticamente incorrectas, las noticias que no van a encontrar en los grandes medios de comunicación. Me parece un ataque fundamental a las libertades fundamentales lo que ha sucedido en Córdoba. La Audiencia Provincial de Córdoba ha estimado el recurso de una madre de 2 niños de 10 y 13 años contra el padre. Estaban en un régimen de custodia compartida porque el padre fumaba constantemente delante de los hijos de 10 y de 13 años. Voy a leer exactamente lo que dice esta sentencia. Según el tribunal, el acusado no respetaba el interés de los menores, que es siempre preferente, quienes han ilustrado el poco interés del padre en preservarlos del riesgo objetivo que supone estar los menores en un ambiente cargado de humo. Yo me pregunto cuántos padres, empezando por el mío... Y el mío también, mi madre. Les deberían haber retirado la custodia. Yo tendría que estar ya... La mayoría de nuestros padres tendrían que estar en la cárcel, como poco. No, vemos que esto no tiene ningún... O sea, vemos la estupidez de estas leyes en las que... No quiero decir las palabras fuertes, pero se está dando argumentos que ya no tienen ningún sentido, que esto nos va a llevar a una anarquía y a un caos judicial, porque se está viendo que no tiene ningún sentido. El hombre... Por ser hombre, pierde toda la fuerza legal pierde sus derechos, porque al fin y al cabo llegas, si me dice que el hombre está trabajando, está pagando la pensión, está pagando tal, por fumar usted le retira la patria potestad, desde luego no tiene ningún sentido, es una estupidez, pero que está apoyado por muchos colectivos porque viven de ello, ¿no? Bueno, Podemos, en teoría el partido más feminista que hay en España, ha cometido muchísimas contradicciones. Sabemos, y llevamos tiempo denunciándolo, que están en caída libre, están perdiendo muchos votos, precisamente porque están defendiendo una cosa y la contraria, es decir, defendemos el feminismo, pero luego también la inmigración ilegal masiva.
Clara Serra es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Esta señora, hace unos años, en el programa La Tuerca, conducido entonces por el señor Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, decía una barbaridad sobre las mujeres que, si la digo yo en este programa, les aseguro que me meten preso. Hay que asumir que en la medida justamente en que los deseos no son constituidos por uno mismo, incluso que el patriarcado puede estar ahí detrás de los deseos de las mujeres, la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear. Y cuando digo humillación quiero decir, existe la fantasía de violación, existe la fantasía del sexo con violencia, etcétera, etcétera. Y esto no es una cuestión marginal y tampoco, insisto, es una cuestión de deseo masculino. Yo afirmo que eso es un deseo femenino. Si yo digo que las mujeres desean la fantasía de la violación, tenemos un escrache dentro de 5 minutos en la puerta de Intereconomía Televisión y yo desde luego no vuelvo a ejercer más el periodismo. Bueno, de hecho voy a promoverlo ahora mismo. Yo tengo una anécdota, yo estaba viajando al lado de una chica y... A ver la anécdota que vas a contar, Javier. Entonces, la chica contaba, estaba hablando por teléfono con una amiga, hablando en bajito, era el bus y tal, y llegó a admitir que dice, este tío está tan bueno, dice, ojalá me viole. Entonces, claro, además esto fue hace un año, ¿no? Yo me quedé en estado de shock y no dije nada y bueno, a ver si se me va a caer la del pulpo. Pero es que difiere mucho las fantasías. Yo no niego que esa fantasía, no me estoy metiendo con esa fantasía, de cada uno tiene sus fantasías sexuales y eso no es criticable, lógicamente cada uno tiene sus gustos, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia entre el mensaje público y el mensaje privado. Y lo pasa también con hombres, es decir, que el hombre pueda desear en un momento tener un encuentro sexual fuerte con una mujer, pues sí, pues seguramente, pero eso no implica que cuando lo diga hablando con ella, lo denigre, ¿no? Esto es lo mismo, que una mujer comente con una amiga que ha tenido un sueño erótico bastante salido de tono, no implica lo contrario. A mí lo que me molesta mucho es la hipocresía o, digamos, la disociación entre un mensaje y otro. Que te machaquen públicamente porque eres el hombre... Por mucho menos las feministas, como en teoría la señora Clara Serra, vamos, han lanzado improperios contra un montón de hombres, periodistas, políticos, por cosas mucho menores. O sea, es decir, está hablando además, una cosa que me llama la atención, en nombre de las mujeres. Para las mujeres existe la fantasía de la violación. Bueno, no sé si esto es cierto, yo desde luego no me lo creo, pero en el caso... Si ella habla en boca propia me parece muy bien, pero lo hace en nombre de todas las mujeres. Hay impulsos de tener sexo con animales, de matar personas de forma pasional. Yo entiendo que pues, también hay impulsos o deseos de este tipo, ¿no? No me sorprende este mensaje, me sorprende la diferencia entre la narrativa oficial de ciertos partidos y que difiere completamente de la realidad personal de ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso también de Pablo Iglesias, que el sodomizante comunista que la azotaría hasta que sangrara a Mariló Montero, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque bueno, pues era líder de Podemos, pero como dices tú, si lo llegas a decir tú, si lo llega a decir cualquier líder de otro partido que no sea de la izquierda, pues hubiera significado una denuncia como poco y seguramente una condena, bien, no sé si violencia de género, pero desde luego por ofensa, ¿no? Bueno, hay un patente de corso, ¿no? Si uno parte de un partido de izquierda, ya tienes en fin, el reconocimiento de los grupos feministas, de los grupos LGTBI. Tú eres bueno porque ya estás en estas filas. Entonces te puedes permitir el lujo de escribir una barbaridad como la que hizo Pablo Iglesias y de que nadie en sus filas pidiese la dimisión. Hay una superioridad moral. Es verdad que lo de Pablo Iglesias, hay que recordarlo y hay que ser justos, fue un mensaje privado en un grupo de WhatsApp. Aquello se filtró, por cierto, lo filtró alguien de los que estaban en ese grupo de WhatsApp, alguien de Podemos, fue quien filtró ese mensaje. Entonces, eso sí, si le hubiera ocurrido a un político de Ciudadanos, del PP o de Vox, estamos convencidos que ese político hubiera sido obligado a dimitir cuanto menos. Pero ahí vemos, es decir, yo no critico a Pablo Iglesias por ese mensaje porque entiendo que, bueno, pues la privacidad, es decir, creo que no se tiene que acabar el humor, por muy negro que sea, creo que es un error censurar este tipo de comportamientos a nivel privado, lógicamente, a nivel público no es lo más deseable, pues sobre todo que si eres un personaje público tiene relevancia y puedes influir en la mente de muchas personas, ¿no? Pero bueno, yo creo, y me pongo yo primero de ejemplo, me gusta mucho el humor negro y soy el primero que dice auténticas burradas, pero que después, lógicamente, eso no las deseas ni para nadie, ni para tu país, ni mucho menos para tu gente más allegada. Javier, ¿has pensado alguna vez por qué los grupos feministas siempre hablan de trabajadores y trabajadoras, pero no de empresarios y empresarias? ¿Lo has pensado alguna vez? Trabajadoras sí, empresarias no.
Lo he pensado alguna vez. ¿Por qué puede ser esto? A ver. Hombre, lógica, lo que te comentaba antes, el enemigo público a batir es el hombre. Entonces hay que crear buenos y malos, entonces hay que crear esa narrativa siempre de enfrentamiento marxista entre clases o lo que sea. Entonces aquí lógicamente han señalado como enemigo el hombre. Entonces si somos nosotras y nosotros, esos que estamos en el lado bueno de la historia, superioridad moral, pero si el enemigo es siempre hombre, el enemigo siempre es masculino o plural, ¿no? La causa entiendo que es por el hecho de una guerra narrativa. Seguro que estás al tanto, Javier, del manual de lenguaje inclusivo que ha impulsado el Gobierno de Aragón, el presidente Javier Lambán, que ha llamado a los funcionarios a hablar de criatura en lugar de niño o niña. Otra estupidez. Esto, de verdad, yo creo que esto es alejar a la gente. Ellos hablan de la gente, hablan de la clase trabajadora. Pues esto es precisamente expulsarlos de Podemos, que no te voten. Esto no le interesa absolutamente a nadie. Esto es la defensa de las minorías además radicales, porque no estás defendiendo a nadie, estás defendiendo unos postulados, pero no estás defendiendo los derechos de absolutamente nadie, con estos disparates. Si no me equivoco, en tu comunidad autónoma en Andalucía, ¿no? Era progenitor 1 y progenitor 2. Progenitor A y progenitor B, ¿no? Eso como en Italia, es decir, no, esto no ahuyenta a la gente, es decir, cualquier persona que pueda sentirse atraído por las propuestas políticas, económicas de estos partidos, se pierden en estas diatribas que no van a ningún lado. Es decir, padre y madre es que si no, no hay otra manera de nacer. Llámalo a X o trans o hombre trans, mujer trans, pero es padre y una madre. Alguien tiene que hacer el rol de una cosa y otro de otra. Criatura, ¿estamos desexualizando al niño a la vez que le queremos sexualizar con la ideología de género? Porque recordemos que la ideología de género, a través de los niños, lo que quiere es, digamos, cree en la sexualidad desde el comienzo de la vida, por lo tanto hay que sexualizar a los niños, con 5 o 4 años hay que enseñarles la masturbación, hay que enseñarles a todo tipo de perversiones sexuales. Cuando digo todo tipo de perversiones sexuales va desde el sexo anal, el sexo, bueno, etcétera. Ya, no voy a seguir con ello, ¿no? Pero a la vez estamos, por otro lado, desexualizando la taxativa legal de estos niños. Una de cal y otra de arena, ¿no? Es la incongruencia continua, mensajes contradictorios, mensajes contrapuestos, que lo único que hacen es marear. Yo creo que también esto es una estrategia muy bien estudiada, para estar siempre en los medios, porque si no, de otra manera no estaría, ¿no? Hay que crear siempre, nos tienen que dar titulares, aquí estamos tú y yo hablando ahora mismo de esto, y bueno, pues han ganado con ello, ¿no? Pues Javier Villamor, muchas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Qué bien nos hubiera ido si hubiéramos sido un par de periodistas progres, ¿verdad? Y ya mujeres ni te cuento. Bueno, a la vuelta de la publicidad va a estar Miriam Olivas para aportarnos algunas novedades de la guerra del taxi. Ayer, después de 16 días de huelga, los taxistas en un referéndum votaban, el 55% de ellos, poner fin a esa huelga en la capital de España. Y lo han hecho además sin lograr absolutamente nada. A la vuelta de la publicidad, Miriam Olivas. ...16 días de huelga los taxistas en Madrid y ayer ponían fin a estos paros después de votarlo en un referéndum. 55% de los taxistas decía que se acabó lo de estar sin trabajar, han perdido muchísimo dinero, unos 2.700 euros de media por taxi en estos 16 días. 45% quería continuar esa huelga. Miriam Oliva, buenas noches. Buenas noches, Javi. Así es, desconvocaron ayer la huelga, un 53,9% dijeron que tenían que volver a trabajar sí o sí. Y hoy han vuelto al trabajo, así que vamos a ver sus reacciones. ¿Qué le ha parecido este primer día de trabajo? Un poco decepcionados, pero a la vez contentos porque creemos que la sociedad se ha dado cuenta realmente de lo que hay detrás de todo de este desentramado de las VTCs. Como realmente no se ha conseguido lo que queríamos, todo lo que queríamos, pues la gente está un poco desanimada. Si ya no le vamos a llamar lucha, si lo único que queremos es que se cumpla la ley. Una cosa son las ideas que uno tiene y otra es las necesidades. Aquí estamos por necesidad, pero no porque no sigamos creyendo en lo que hemos luchado. Y desde luego la lucha no ha acabado. El grupo de Podemos es el único que nos ha apoyado en algún momento. Yo quería haberla seguido hasta el fin, porque es que esto es una vergüenza. O sea, trabajar para ganar 2 duros y encima malamente, encima como están las cosas, es que es fatal, fatal. Mantén coche, paga autónomo, paga
todo lo que viene detrás, ruedas, tal, mantenimiento, es una locura. Vamos a ver qué pasa, a ver que un par de meses tranquilamente, y si sigue igual pues tendremos que volver a reivindicarnos. Hoy la Comunidad de Madrid, Javi, también ha hablado Ángel Garrido, ha dicho que apoya esta decisión de que los taxistas vuelvan al trabajo, que hayan reflexionado y que lo sigue tendiendo su mano. Sin embargo, la novedad de hoy es que el delegado de la Comunidad de Madrid, José Manuel Urbes, ha hablado hace apenas unos momentos y ha dicho que abrirá un expediente sancionador para aquellas manifestaciones que se han hecho de manera ilegal. Entonces, ha habido sanciones de Guardia Civil cuando se produjeron las de Guardia Civil de Tráfico, la ocupación de la M40, que se están tramitando. Seguramente ha habido sanciones por parte del Ayuntamiento de Madrid, pero no me corresponde a mí decirlo, en relación con la ciudad y con la movilidad. Y se va a abrir un expediente, como no puede ser de otra forma, en aplicación de la ley, en esta delegación del Gobierno también sancionador, en relación con aquellas concentraciones o manifestaciones que realizaron los taxistas al margen de la autorización legal. Hicieron otras dentro de la ley, pero otras no las hicieron dentro de la ley. Y vamos a ver, porque ¿qué está pasando en otras comunidades? Pues en el País Vasco ayer se habló de un decreto, se aprobará el 18 de febrero, y vamos a ver porque aquí están las condiciones de ese decreto. 1 hora de precontratación, que es muchísimo, Javi, como puedes comprobar. La circulación en vía pública también estará prohibida, y prohibida también la geolocalización. Solo podrán ver la geolocalización las empresas, nunca los usuarios. Aquí han respondido a las demandas del sector del taxi, ¿no? Totalmente. Están contentos. Totalmente. Las VTC no operan de manera regular en el País Vasco, pero sí es verdad que si quisieran operar tienen unas condiciones bastante difíciles, porque 1 hora de precontratación es muchísimo. En Cataluña también, que ya sabemos el resultado que tuvo, que Uber y Cabify se fueron de Cataluña, se han ido de Cataluña, y esto fue el decreto al que llegó la Generalitat. 15 minutos de precontratación, geolocalización en recogida, es decir, cuando recojan al usuario sí podrá ver por dónde se está moviendo, pero nunca podrá ver cuándo está viniendo el coche a recogerlo, por qué zona se está moviendo, eso no podrá volver a verlo, y las sanciones, que serán hasta de 1.400 euros si se cumple este decreto. Y por último, Valencia, que ayer hizo un borrador y que mismas condiciones que Cataluña, 15 minutos de precontratación y la geolocalización también fuera. Pues muchísimas gracias, Miriam Oliva, por este buen repaso, ¿no?, sobre el taxi. Nosotros nos vamos. Mañana a las 12:30 de la mañana vuelve Rafa Núñez Huesca, y nosotros a las 6:30. Les dejamos con el informativo. Si está harto de la corrección política, este es su programa.